¿cómo es posible que tú hayas afirmado en el programa anterior que Cristo fuera el hijo de un emperador? O que Cristo fuera un emperador. ¿De qué imperio? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo lograron borrar la huella de Cristo emperador? ¿En qué año ocurrió esto? Son tantas dudas. Luego la figura de Mohammed. ¿Cuándo viene? ¿Quién es? No nació en el 500. Cristo nació en lo que sería hoy en día el sur de Ucrania, en Crimea, en la península de Crimea. Habría que explicar por qué, cómo acabó allí la Sagrada Familia, huyendo, quiénes eran los Reyes Magos. Los judíos eran los que alababan al Dios emperador de turno. Cristo era el emperador alabado por el pueblo, pero odiado por las élites. Jesús venía a luchar contra la corrupción. Los judíos nunca fueron un pueblo, eso hay que dejarlo muy claro. Jamás fueron un pueblo. En un primer momento era una casta sacerdotal y parte de la dinastía reinante en ese imperio. Evidentemente era bueno, pero no bondadoso. Cuidado con esto, no hay que confundir los términos. Tú puedes ser bueno para la mayoría de la población, pero no significa que tus medidas sean todo de paz y amor. Porque acordaros que la segunda venida de Cristo no será con la palabra, será con la espada. El Islam surge muy tardíamente, ¿de acuerdo? Y es una herejía del cristianismo. Y surge inicialmente no como la religión de la paz, como la llaman hoy en día. Olvidaros de eso. El Islam es una religión de conquista. Muy buenas, damas y caballeros, y bienvenidos a la segunda parte de un podcast que ha tenido muchísima audiencia, ha tenido muchísimos comentarios, tanto de apoyo, y también ha tenido muchísimos comentarios de también detractores. Tenemos aquí al historiador que niega que la historia es como nos la han contado, y no lo niega desde un prisma magufo, sino que lo hace con bastante información, hila bastante bien su línea de pensamiento, y hoy no solo vamos a contestar algunas preguntas que se han hecho en comentarios, sino que hoy vamos a hilar todas aquellas dudas que han quedado sin resolver. Muy buenas, Micael, un enorme placer tenerte aquí, ¿cómo estás? Muy buenas, Jota, un placer estar aquí de nuevo y vamos a ver cómo va la cosa. A ver si la gente va a tener que pedir parte 3, porque has tocado un tema extremadamente peliagudo, ¿vale? Una de las muchísimas cosas que tú explicaste fue que prácticamente toda la historia del cristianismo y toda la historia de Europa no es como nos la han contado, y mucha gente ha tomado esto como una crítica a la historia occidental y a los valores cristianos. ¿Qué tienes que responder ante eso? Ahí, claro, eso siempre ocurre cuando tocas el tema de Cristo y evidentemente yo creo que al final de este podcast, aparte de ser tildado inmerecidamente de judeo-masón, anticristiano, pues al final de este podcast, cuando nos metamos en desmentir el resto de civilizaciones y el resto de culturas, porque esto es una revisión totalmente, digamos, radical de todas las bases históricas, al final seré tildado de antisemita, islamófobo, es decir, seré tildado de todo lo que queráis. Seré enemigo de China también, enemigo de la India, pero bueno, al final hemos venido a jugar. La corriente que tú defiendes, como bien acabas de decir, ¿vale?, ataca la raíz de toda la historia y de todas las civilizaciones en su conjunto. Efectivamente. Es decir, lo que la gente tiene que entender es lo que dijimos ya en el otro podcast, que la historia como tal no es, digamos, una ciencia, tiene una barrera epistemológica, una barrera del conocimiento. Puse de ejemplo, ¿no?, que no es no estás estudiando aquello que uno puede observar y que no varía en función del que lo estudia, sino que estamos, digamos, estudiando restos materiales o escritos dejados por personas, sujetos a interpretación, etcétera, etcétera. Por tanto, la historia como disciplina tiene una barrera bastante fuerte en cuanto al acceso al conocimiento. Y otro de los grandes problemas de la historia es que, a diferencia de otras ciencias que sí que son puras, han tenido un nacimiento, un desarrollo y una revolución. La historia, desde que se consolidó como disciplina, no ha tenido revoluciones en su seno. Es decir, seguimos estudiando el mismo dogma que desde hace prácticamente 400 años, con unos cuantos ajustes, lógicamente, pero siempre dentro de un mismo paradigma. La clave es salirse de ese paradigma, porque lo que ocurre también dentro de la historia es el razonamiento circular, que es un fallo lógico. Es decir, yo primero digo que A es A según lo que yo crea, y después, cuando encuentro algo B, digo como B es en función de A, entonces voy haciendo como una especie de círculo vicioso que no puedo desligarme y salirme de ahí. Entonces, para romper el sistema no puedes estar dentro del sistema, tienes que salirte del sistema. Entiendo perfectamente. Quiero que entremos un poquito a que me desarrolles de manera un poquito más precisa de dónde viene la raíz de tu línea de pensamiento.
Esto es lo primordial que tiene que entender la gente. Esto no es que un día una persona se despertó y dijo, una especie de renegado, ¿no? Que dijo, voy a revisar la historia porque me apetece, porque no sé, porque lo echaron de alguna cátedra o lo echaron de alguna academia y dijo, ahora pues como tengo que ir como en contra, ¿no?, de lo establecido. No. Realmente este revisionismo científico de la historia bebe puramente de algo fortuito, es decir, un descubrimiento casual que luego hizo que se desarrollase esta corriente, porque evidentemente una persona, cualquiera que se dedique a la ciencia, a las ciencias puras sobre todo, cuando dan con un problema tienen que ir tirando del hilo, no se pueden quedar ahí. Es decir, un matemático hasta que no resuelve la ecuación no se puede quedar a la mitad, tiene que resolverla. Y entonces esto nace realmente de un problema de mecánica celeste, concretamente un problema que se llamaba segunda derivada de la elongación de la Luna, que caracteriza la aceleración. Aquí te traigo aquí unos papelitos bastante interesantes. Vosotros los vais a ver en pantalla, señores. Efectivamente, es decir, lo que estás viendo arriba es lo que es la elongación, que es el ángulo con respecto al Sol, el observador en la Tierra y un planeta, o en este caso la Luna, es decir, es el ángulo que se forma en el campo de visión, ¿de acuerdo? Eso es la elongación. Y la segunda derivada caracteriza la aceleración. Entonces, eso fue un problema porque en los años 70 Robert Russell Newton, que nadie me lo confunda con Isaac Newton, ni son familia ni nada, ¿de acuerdo? Estaba investigando, mapeando el mapa celeste y para sus propios análisis la Universidad de Johns Hopkins y demás en Estados Unidos. Y entonces él dijo, voy a acudir a una fuente antigua, muy antigua, considerada como la obra magna de la astronomía, que es el Almagesto de Claudio Ptolomeo, supuestamente cerca de principios de nuestra era, usando nuestro cómputo, unos 2 milenios, ¿no?, un poquito menos, y dijo, voy a ver los eclipses lunares, ¿no?, la información de eclipses lunares que había en esa obra. Y entonces él los metió, los computerizó, los calculó y descubrió algo absolutamente imposible según los datos que ofrecía el Almagesto de Ptolomeo. Como ya digo, una obra que los historiadores databan del siglo II, tal igual. Y que supuestamente luego a lo largo de los siglos, durante milenio y medio, sirvió de base, ¿no?, para otras obras astronómicas y estudios de grandes astrónomos y demás. Entonces él lo que descubrió es que si él introducía los datos que se exponían en el Almagesto de Ptolomeo de los eclipses lunares, no cuadraba con la mecánica celeste. Y lo que él descubrió es precisamente el gráfico que tú tienes en la mano, que si te fijas hay una línea que de repente da como un salto, ¿de acuerdo? Eso es la segunda derivada de la elongación de la Luna. ¿Ves que hace como una S, ¿de acuerdo? Eso lo que evidencia es que si damos por ciertos los datos que ofrecía Ptolomeo, ¿de acuerdo?, que es considerado uno de los grandes padres de la astronomía antigua y que ha influenciado en muchos otros astrónomos posteriores, es que la Luna en un determinado momento empezaba a acelerar de una manera increíble y luego se volvía a frenar. Claro, entonces Robert Russell Newton dijo, esto no obedece a ninguna ley de mecánica celeste, primero porque habría habido pues, unas grandes cataclismos, claro, depende de todas las mareas de la Luna y demás, ¿no? Habría habido una especie de fenómenos ultra, hiper, mega extraños no registrados en las fuentes escritas, no se han dado a conocer, y para que eso fuese así, para que la Luna de repente empezase a acelerar y después de acelerarse, tendría que haber habido unas fuerzas gravitacionales inexplicables, que ya digo que la astrofísica no puede demostrar porque sería algo absurdo, es decir, no podría darse. Entonces él concluyó que los datos que ofrecía Ptolomeo eran falsos y escribió un libro que se llama literalmente El crimen de Claudio Ptolomeo. ¿Por qué el crimen y no la farsa o el error? Porque él dice que gracias o debido a Claudio Ptolomeo, muchos posteriores astrónomos y científicos estaban, digamos, mal encaminados en sus estudios, es decir, que es como un flaco favor a toda la ciencia astronómica que hizo Ptolomeo por inventar. Entonces, ¿qué pasa? Que él dijo, bueno, yo no he dado con la solución, yo creo que es todo mentira esos datos, ¿no? Voy a elevarlo a un debate académico. Entonces eso llegó a la Royal Society de Londres, a la Real Sociedad de Londres, es decir, un debate de alto nivel científico. Entonces, pues la gente dijo, vamos a ver si lo resolvemos. No daban con la solución, todo el mundo decía que podían ser observaciones anteriores incluso a Ptolomeo, tampoco cuadraba, es decir, no sabían qué es lo que estaba pasando. Cálculos retroactivos, pero eran demasiado precisos como para que Ptolomeo hubiese recalculado todo hacia atrás y demás. Entonces, un joven matemático de Moscú dijo, yo ya había escuchado que había una tendencia, que es de lo que hablamos en el podcast anterior, de acortar la historia, comprimir la historia, ¿no? Dijo, vamos a intentar coger todos los datos de esos eclipses, ¿de acuerdo? Introducirlos, pues, utilizando todos los cómputos modernos y demás, pero olvidarnos de fechas preestablecidas. Es decir, vamos a intentar que el cálculo computacional ubique esos eclipses sin decirle nosotros más o menos en qué época tienen que estar. ¿Qué pasó? Que todos esos eclipses eran reales. Eliminando la lógica circular. Efectivamente, es decir, desprendiéndonos de todo lo que sabemos de historia, vamos a ver dónde cuadrarían estos eclipses puramente con cálculo matemático. Las soluciones son exactas, perfectas, y todos los eclipses, que aquí es donde te paso
fíjate la diferencia, es decir, arriba sería el salto y abajo tienes lo corregido. El salto desaparece y hay una constante. Pero si tú te fijas, lo que desaparece es todo lo anterior a lo que sería el año 1000, aproximadamente. Es decir, que todos los eclipses que supuestamente vio Ptolomeo, que algunos decían que podían ser más antiguos y demás, donde cuadran es en lo que sería el medievo. Entonces la gráfica se vuelve una constante, el extraño efecto del salto desaparece y así es como resolvió ese matemático ruso de Moscú uno de los problemas pues, de mecánica celeste más importantes del pasado siglo. Y eso, lógicamente, llevó a ese matemático a decir, vale, pero yo no me puedo detener aquí. Si una fuente tan, entre comillas, bien datada por los historiadores como el Almagesto de Ptolomeo, que supuestamente estaba bien anclada en el eje temporal, que supuestamente era bien conocida por todos, si da esos resultados y todo se puede refechar, ¿qué pasa con otros documentos que tengan información astronómica? Es más, ¿qué pasa con todos los documentos históricos en sí, que forman la base de nuestro conocimiento histórico? Y lógicamente, él, un matemático, fuera del ámbito de la historia, sin ningún tipo de odio hacia la historia y nada de eso, como mucha gente puede pensar, ¿no? Porque de otra manera la gente no sabe explicar por qué alguien decide revisar algo de raíz. Simplemente él dijo, yo me he topado con un problema y voy a intentar resolverlo del todo, pero no me puedo detener, tengo que revisar todo. Si estos son los resultados que yo he obtenido solo con una fuente, ¿qué pasará con otras? ¿No? Es la pregunta lógica. Entonces ahí es donde nace la corriente de revisionismo científico que yo divulgo, que es la nueva cronología, que lleva desarrollándose desde finales de los 70 hasta hoy, ¿de acuerdo? Y es una corriente basada, como dijimos en el podcast anterior, fundamentalmente en la estadística matemática y en la astronomía. La estadística matemática, que ahora también te mostraré muchos ejemplos, quedó como muy desértica, muy árida, tal y como la expliqué, porque lo hice muy rápido. Como ya digo, es bastante denso, es bastante difícil de comprender. Pero digamos que, en resumidas cuentas, el resumen rápido es que la historia es muchísimo más historia escrita. No tiene nada que ver con prehistoria, ¿de acuerdo? Ni nada, ni los dinosaurios, porque la gente empieza a hacer elucubraciones muy extrañas. No, estamos hablando de la historia escrita bueno, pero es de que la humanidad. La historia, para que la gente... O sea, la historia empieza desde que el ser humano empezó a escribir. A escribir y el Estado. O sea, esas dos cosas fundamentales. Sociedad estratificada en forma de gobernantes y los que... una muralla y los que trabajan para mantener a los gobernantes, y el registro de todo lo que se hace. Eso es la historia. Todo lo anterior... prehistoria. No se ha visto el sesgo ahí ni nada, ¿eh? Los que trabajan para mantener a los gobernantes. Me ha gustado, me ha gustado. Es la naturaleza del ser humano, no siempre será así. O sea, es que siempre será así. Pero bueno, entonces, esta corriente lo que dice es que hay que revisar todo de raíz, se proponen una serie de métodos matemáticos independientes que no tengan ningún tipo de sesgo preconcebido de las ideas históricas. Expliqué muy brevemente en el anterior podcast los métodos, y uno de ellos es el más llamativo, que son las imágenes que he traído. ¿Te acuerdas que tú dijiste, entonces en la antigüedad y la Edad Media es la misma época? Yo te dije, sí. Entonces, uno de los métodos era la comparación dinástica, es decir, que cadenas largas de gobernantes sucedidos en el tiempo, ¿de acuerdo?, son absolutamente idénticas en sus gráficos de volumen, es decir, años de gobierno y sucesión, a otras cadenas de gobernantes de épocas y países distintos, ¿de acuerdo? Y ahora... a donde voy es, hechos todos los cálculos, hay una, digamos, probabilidad de certeza dentro de la física y de la ciencia de partículas que se llama 5 sigma, ¿de acuerdo? Que es el mínimo aceptable para que algo no sea considerado casual. Pues bien, la probabilidad de coincidencia casual, es decir, que lo que yo te voy a mostrar ahora sea pura casualidad, la probabilidad es entre 100 y 1000 veces inferior a esta, digamos, mínima probabilidad aceptable dentro de la ciencia de partículas y dentro de la física. Te pongo un ejemplo. Es más probable que tú ganes, o sea, para que entendáis todos el ejemplo mundano, es más probable, 1000 veces más probable que tú ganes la lotería de Navidad jugando un solo décimo que lo que yo te voy a mostrar. 1000 veces más probable que tú ganes la lotería jugando un solo décimo que lo que yo te voy a mostrar sea una coincidencia. ¿Vamos allá o qué? Vamos allá, vamos allá. Mira, esto es... Mira, por ejemplo, aquí tienes, para que veas, el reino de Israel según la Biblia y un sesgo del Imperio Romano, principalmente de Oriente, de los siglos IV y V. Tenemos un absoluto isomorfismo, es decir, sus cadenas son absolutamente idénticas, en forma de espejo. Aquí tienes el reino de Judá, según la Biblia, con también el Imperio Romano de Oriente. Fíjate, ¿eh? Aquí tienes
las coronaciones de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico de los siglos X al XIII con el Reino de Israel. Esto a muchos no les gustará porque cómo puede ser que emperadores alemanes fuesen dobles de los reyes de Judá o al revés, ¿no? Es decir, judíos y alemanes no se han llevado nunca muy bien. Esto es el Sacro Imperio Romano Germánico con el Reino de Judá. Es para que simplemente le vayas echando un ojo. Esto luego, lógicamente, te lo doy para que lo tengas. Esto es una duplicidad interna dentro del propio Imperio Romano. Fíjate, del 82 antes de nuestra era al siglo III, supuestamente, y del siglo III al VI. Otra duplicidad interna dentro del propio Imperio Romano. Esto ya te digo. Tú fíjate, o sea, tus ojos lo que ven es lo que te conté del método de las llaves. ¿Te acuerdas? Al comparar dos dibujos de llaves. Aquí simplemente los han puesto en modo espejo para que se vea la gráfica. Aquí tienes, de nuevo, el Imperio Romano Occidental con el Sacro Imperio Romano, ¿de acuerdo? Aquí tienes el imperio también de los siglos X al XIII, Sacro Imperio, con el Imperio Romano de los siglos III más o menos al VI, ¿de acuerdo? Luego hay un paralelismo secundario, el reino de o el Imperio de los Carolingios con una parte del Imperio Romano de Oriente. El Imperio Bizantino con Inglaterra, ¿de acuerdo? El imperio, y aquí es donde llegamos ya más o menos al punto de la veracidad, ¿te acuerdas que te dije que la brecha era el siglo XVI? Al mismo tiempo que todos esos duplicados, el propio Sacro Imperio Romano Germánico de los siglos X al XIII es un duplicado del Imperio de los Habsburgo del XIII al XVI, ¿de acuerdo? Eso es, hay muchos otros ejemplos, ¿de acuerdo? Pero para que te hagas y para que la audiencia se haga un ejemplo visual, eso es uno de los métodos propuestos por los matemáticos, la comparación dinástica. La gente dirá, es que yo te puedo comparar a dos personajes aleatorios y claro que va a cuadrar. Claro, uno por uno, tú puedes comparar, por ejemplo, a Napoleón con Napoleón III. Incluso hay gente que ha comparado las campañas de Napoleón con la de Adolf Hitler, por ejemplo, en la invasión de Rusia. Puede ser que tú tengas episodios, incluso en tu vida, Jota, que tú y yo podamos tener en común. Más o menos a la misma edad empezamos a trabajar, más o menos a la misma edad empezamos a estudiar, más o menos a la misma edad, yo qué sé, pueden haber muchos paralelismos. Pero la probabilidad de que tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo, tu hijo, tu nieto y tu bisnieto con los míos coincida, cada vez se va reduciendo. Y entonces, esas gráficas lo que muestran, fíjate, no estamos hablando de uno ni de dos, estamos hablando de decenas de secuencias, de cadenas que coinciden una con la otra a la perfección, ¿de acuerdo? Ese es uno de los métodos. Entonces, ¿qué se descubrió con todos los métodos aparte de este, que ya expliqué también en el anterior podcast? Pues que, aquí te dejo otra imagen, existen tres grandes corrimientos cronológicos dentro de la historia. Esa imagen no vas a entender realmente nada, no sé que yo te la explique, pero bueno, luego la audiencia también para que lo vea. De una crónica corta, ¿de acuerdo?, que abarcaría aproximadamente unos 500 años, con esos errores de alargamiento artificial de la historia, por lo que expliqué en el anterior podcast. Primero, una mala interpretación, dataciones arbitrarias, al no saber que dos textos hablaban de lo mismo, los pusieron consecutivos en vez de superpuestos, etc. Se fueron formando, digamos, brechas, ¿de acuerdo? Se fueron formando alargamientos artificiales. Uno de ellos 333 años atrás, aproximadamente, otro aproximadamente 1053 o 1153, luego hay uno secundario que es restándole 330 tal, que son 700 y algo, luego uno de 1800. Y todos esos corrimientos, dispuestos uno detrás de otro, lo que hicieron es que tengamos la historia actual, que supuestamente arrancaría en el 3000 a.C., que a día de hoy sería pues aproximadamente hace 5000 años. Es decir, de ahí surgiría esos 5 milenios, ¿vale?, falsos, fantasma, que luego los historiadores, una vez consolidada, porque esto no hay que olvidarlo, al principio la cronología surgió del ámbito matemático, en el siglo XVI-XVII. Pasa es que luego cuando se consolidó, la gente dijo, vale, esto ya es del ámbito de la historia, los matemáticos ya no tenéis nada que hacer, por tanto no sería descabellado que un matemático actualmente fuese el que lo revisase, pero como los historiadores crearon ese gremio, ¿de acuerdo?, absolutamente, digamos, impermeable, que una vez que ya nos habéis creado nuestro esqueleto vertebrador, iros a tomar viento, y nosotros ya nos encargamos de el esqueleto que habéis construido, de rellenarlo con carne, con huesos y con pelitos y construir el cuerpo, ¿no?, de la historia que todos conocemos a día de hoy. Entonces, ahí es donde entrarían en juego los dos cronólogos que te dije en el podcast anterior, que son Scaliger y Petavius, que ahí es, siglos XVI-XVII, donde ya empieza la, digamos, veracidad documental. Del XVI en adelante, hasta nuestros días,
ya no hay saltos, ya no hay rarezas. Sí, está todo muy bien Está todo documentado. muy bien hilado. Aparte también por la información cruzada. Estamos hablando de una época ya de imprenta y de grandes imperios que empiezan a expandirse prácticamente por todo el globo, sobre todo imperios europeos, todo hay que decirlo, lógicamente. Entonces, todo empieza a cuadrar, pero empieza a cuadrar sobre un paradigma que de por sí es erróneo. Y entonces ahí ya entraría la segunda fase, aparte de los errores. Ya entraría el ajuste intencionado con intenciones políticas, que eso siempre se ha hecho. La historia, tal y como dijimos en el podcast anterior, dime. ¿Cuáles son esas intenciones políticas y quiénes perpetraron esa columna vertebral de nuestra historia que tú dices ha sido falseada con 5.000 años de relleno? Son 5.000 años para falsear. Un poquito menos, pero sí decir, alargaron hasta 5.000. Y quiero hacer un inciso. Son 5.000 años para falsear no solo en Europa. Por supuesto. Has dicho y afirmado que en China, en África, en América. Todo. De hecho, esos casos son los más paradigmáticos. Es decir, la gente que cree que las civilizaciones que podrían desmentir de alguna manera este revisionismo, porque siempre se dice, la típica crítica es que si te fijas siempre comparáis Europa. ¿Y qué hay de Egipto, Mesopotamia, China, Claro. India? Son los más paradigmáticos. ¿Qué hay de ellos? Exacto. Es una auténtica locura. Es decir, antes de, si quieres, de pasar a las intenciones de la falsificación, vamos con unos ejemplos de Egipto, China y demás. Vamos con Egipto. Todo esto daría punto por punto para un podcast entero, pero voy a intentar resumirlo muy mucho, ¿de acuerdo? Muy mucho. Egipto era un país absolutamente desconocido hasta el siglo XVIII, que es cuando llegan allí las tropas napoleónicas, ¿de acuerdo? Absolutamente desconocido. En el siglo XVII, un siglo antes, ¿de acuerdo? Lo único que se conocía de Egipto, lo único que se conocía, es una hoja, es decir, una cara, en lo que sería el equivalente a la primera enciclopedia, no era una enciclopedia, pero algo similar, que era la recopilación más grande de conocimientos de aquella época, que se llamaba Cronógrafo Luterano o Theatrum Historicum, el teatro de la historia, ¿no? Una obra monumental que recogía todos los saberes, sobre todo de las grandes civilizaciones hasta la fecha. Siglo XVII, 1600 y algo, ¿de acuerdo? Luego tuvo una reedición a principios del XVIII. Lo único que se sabía de Egipto era una hoja, una cara. Es como si todo lo que supieran de Egipto en aquella época fuese una única cara. Pues ponía así, es una civilización. Lógicamente todo estaba unido a la idea preconcebida de las Sagradas Escrituras. Porque eso también es muy importante recalcarlo. El alargamiento de la historia y todo, digamos, el hilvanamiento, la unión, digamos, la anexión. Sí, la anexión, la adherencia de todas esas antiguas civilizaciones se hizo intentando cuadrar el relato bíblico y la idea de que cada año, porque bebía de la escolástica, que cada año de la creación eran 1000 años y demás, es decir, que de ideas puramente teológicas unidas a la filosofía aristotélica, lo que sería la escolástica, luego intentaron unir todas las civilizaciones y, lógicamente, si no cuadraban, como ya digo, gracias o debido a estos errores cronológicos, al no cuadrar en el medievo, los fueron desplazando hacia atrás. Y ahí empezaron a surgir, como digo, todas estas civilizaciones absolutamente alargadas y que no tienen ningún fundamento. Los primeros que hablan de Egipto, como digo, siglo XVII, muy poquito, llegan los franceses en el siglo XVIII, ¿de acuerdo? Empiezan los descubrimientos. Napoleón ahí no tiene, digamos, tiene algunas que otras victorias. El Egipto de los mamelucos, que era supuestamente no una, digamos, casta militar que gobernaba allí, que eran descendientes de unos antiguos esclavos, el Imperio Otomano, bla, bla, bla. Allí tiene una serie de batallas con ellos y hay un momento en el que el ejército está absolutamente desmoralizado y casualmente, lo estoy resumiendo muchísimo, ahí es cuando encuentran picando en una pared de un fuerte la famosa piedra de Rosetta. Una piedra perfectamente conservada, reutilizada como material de construcción en un fuerte, ¿vale? Que habría que ver las circunstancias del hallazgo, que casualmente tenía escrito en egipcio, jeroglífico, en demótico y en griego, supuestamente el mismo texto, que luego sirvió, lógicamente, de base para la traducción de todos los jeroglíficos. Y ahí es cuando entra el tema interesante. Resulta que los jeroglíficos, antes de Champollion, que es el que descifró oficialmente la piedra de Rosetta, ¿de acuerdo? Ahora hablaremos de este personaje porque es bastante curioso. Ya había personas que decían que leían los jeroglíficos. Había, presuntamente en la antigüedad, de acuerdo, en la antigüedad tardía, un erudito que se llamaba Orapolo, que él decía que los jeroglíficos no se dejaron de leer nunca y que él perfectamente los podía entender. La única diferencia es que el mismo relevo que después cogió, por ejemplo, un erudito del siglo XVII que se llamaba Kircher, es que donde Champollion después leería nombres y batallas y faraones, recordemos que los jeroglíficos
no son, digamos, letras, son ideogramas, ¿de acuerdo? Que muchos los interpretan como que eran sonidos fonéticos, pero los primeros que tradujeron y además leían el jeroglífico, solo de una manera totalmente diferente a la que hacía Champollion, pues tenían frases como, donde ponía Ramsés, que es un faraón que todo el mundo creo que conoce, ¿no? Ellos decían que realmente ahí no ponía Ramsés, sino que Ra-Mesu significa la luz divina del Altísimo. Es decir, lo que leían en los jeroglíficos, por eso los jeroglíficos se llaman así porque es hieros, glifos en griego, que es escritura sagrada, lo que leían esos eruditos eran textos muy similares a lo que hoy en día serían textos bíblicos, cristianos. ¿Qué pasa? Lo típico, la comunidad de historiadores dicen, eran gente ignorante, estaban locos. Luego llegó el Champollion, el profesional, lo descifró, comparando las tres escrituras, que habría que ver también cómo hizo la traducción, porque no siempre cuadraba lo que, digamos, ni la cantidad de palabras, ni la cantidad de caracteres, ni exactamente el texto del jeroglífico decía lo mismo que el demótico y lo mismo que el griego, y eso sin tener en cuenta de que sea una falsificación, un fraude la piedra de Rosetta, que también podemos hablar de los grandes fraudes, ¿no?, arqueológicos y demás. Pero incluso suponiendo que sea verdad, Egipto, digamos que se ha construido de manera absolutamente artificial por unas pocas interpretaciones. Y hablando de Champollion, hay documentos de época que dicen que el tío, que presuntamente descifró la piedra de Rosetta, bueno, y que era una máquina, una eminencia, el tío iba, digamos, deteriorando allá donde iba en sus estudios los jeroglíficos que él encontraba para ajustarlos a su idea preconcebida de lo que él ya quería leer en función de la Biblia. Es decir, él iba cincel en mano y enmasillando y destruyendo, él no, todo su equipo, ¿no? Y otros muchos eruditos de la época que más o menos hicieron lo mismo, fueron, digamos, ajustando y haciendo que se perdiese sin capacidad de retorno pues muchos significados antiguos de antiguos jeroglíficos. Entonces, Egipto, y al mismo tiempo que Champollion empezó a traducir y demás, él, por ejemplo, era partidario de una cronología ultra hiper mega larga. Él databa Egipto todavía antes de lo que lo hacen ahora. No en el 3000 a.C., sino en el 5000 y pico antes de Cristo. O sea, porque él también tenían en cuenta los Shem-Suhor, que eran los amigos de Horus y que estaban fuera de las listas dinásticas. Y hablando de listas dinásticas, las famosas listas, por ejemplo, de Manetón, que supuestamente no se han conservado hasta el día de hoy, son extractos de autores cristianos posteriores, es decir, que tampoco es que se sabe exactamente de dónde salieron ni responde a la cadena de custodia, que ahora después hablaremos de esto. Y al mismo tiempo la lista de reyes de Abidos, que son relieves, ¿no?, que supuestamente de Seti I, si mal no recuerdo, una serie pues, de relieves representados en paredes que, hombre, fíjate por favor si están ahí, no las dinastías y todo, pero volviendo a lo mismo, si tú reinterpretas esos jeroglíficos como epítetos, y aquí es donde voy a arriesgarme ya, cristianos, porque Egipto fue un país cristiano, el antiguo Egipto, esto ahora puede ser un poco chocante, ¿de acuerdo? Joder. Eso es muy chocante, es decir, el cristianismo primigenio, esos jeroglíficos, si tú los reinterpretas como lo hacía Orapolo o lo hacía Kircher, no son enterramientos de faraones ni existen esas más de 30 dinastías. Son epítetos, digamos, ritos funerarios, etcétera, etcétera, que perfectamente puede responder a un enterramiento o de altos dignatarios que fueron contemporáneos, no uno y sucesivo tras otro. Es decir, que fíjate que como si tú empiezas a tirar, esto lo estoy resumiendo, digo, muchísimo, porque esto daría para un podcast entero si queremos profundizar. Pero Egipto, ya digo, es una auténtica barbaridad lo que se hizo ahí. Quedaros con que apenas se conocía hasta el siglo XVIII. Y a partir del siglo XVIII, que es cuando empieza la expedición napoleónica, y luego ya... Dime. Yo tengo que intervenir. Dime, interven. Yo no soy un historiador de tu calibre, de hecho no soy ni un historiador, pero soy aficionado a la historia. Vale. A la historia que nos han vendido a todos. Uh-huh. ¿Cómo puedes afirmar que apenas se conocía a Egipto cuando en plena lucha de poder y transición de república a imperio en Roma, Marco Antonio, Julio César tuvieron encuentros con Cleopatra? Explícame un poquito cómo se han inventado, o sea, Julio César no existió. Eso es... es que, O sea, Marco Antonio no existió, Cleopatra no existió. Todos son personajes, digamos, de relato. De crónicas auténticas, reinterpretadas, reescritas y ajustadas a un relato determinado. Es decir, si tú quieres saber quién habla de esas luchas que tú mencionas, ve a la fuente. ¿Qué fuente habla de esas luchas? Vas a esa fuente, pero no leas lo que dice esa fuente. Lo primero que tienes que hacer es un análisis formal, que después entraremos también en esto, en el principio de cadena de custodia y autenticidad documental. ¿De qué año data,
¿De qué año data la fuente en la que se puede leer acerca de esa lucha de poder? Y no de cuándo la datan los historiadores el presunto original, que no existe, sino de cuándo data la presunta copia o la editio princeps, es decir, la edición primeramente impresa, ¿de acuerdo?, que habla de eso y que se puede rastrear su cadena de custodia, es decir, en qué manos estuvo y dónde estuvo inventariada, sin perder rastro. Esto lo saben los peritos judiciales o los investigadores privados, es decir, un documento, si tú no sabes rastrear dónde ha estado, no puedes, digamos, darle veracidad, porque puede ser una falsificación. Tienes que sea oficial y rastreable toda su itinerancia a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Entiendo. Si tú haces ese ejercicio, te darás cuenta de que esos documentos, como muy temprano, se remontan hasta el siglo XV, pero lo más probable y lo más seguro, hasta el siglo XVI. Entonces, ¿qué grado de veracidad le darías a un documento del siglo XVI que supuestamente te habla de algo que ocurrió 1500 años antes y que entre lo que se dice de cuándo data ese documento a los eventos que supuestamente describe, no hay nada en el medio? ¿Entiendes? Es decir, que tus cuestionamientos son puramente historiográficos, de interpretación de la información histórica. Lo que hace la corriente revisionista es decir, esa información histórica que tú crees que puede ser así o asá, lo que hay que ver es de dónde proviene. Porque si su origen es dudoso, en un juicio, si existiese tal cosa como un tribunal histórico, no tendría ninguna validez. Es como si yo, por ejemplo, en una compraventa de una casa, tú me pides unos documentos X y yo en vez de ir a la administración los escribo a mano y los llevo, ¿no?, pues al proceso que haga falta, ¿no? Y me dicen, caballero, ¿este documento qué es? No, hombre, es verídico, está escrito. Me van a decir, no, pero está escrito a mano con un manchurrón de café y me lo has traído hace poco. Pero, escucha, lo he copiado de un original que llevaba un sello y demás, pero ese original no existe, lo siento, se perdió. Te traigo esta copia hecha a mano. Me va a decir, ¿estás bien la cabeza? ¿Qué validez tiene? Ninguna. Eso en cuestiones jurídicas no tiene ninguna validez. En cuestiones detectivescas la cadena de custodia es importantísima. En historia vale todo, ¿de acuerdo? Porque si los historiadores admiten que no pueden fiarse de aquellas fuentes que no tienen cadena de custodia, literalmente están admitiendo que la historia no tiene bases. No tiene. Luego, si quieres, hablamos de grandes falsificaciones y demás. Pero lo que, digamos... O sea que, vale, perdón por interrumpir, pero quiero intervenir. Es decir, que con base a la línea de pensamiento y con base a la línea revisionista que tú defiendes y divulgas, figuras como Alejandro Magno a lo mejor no existieron. Las figuras como Alejandro Magno, si quieres aquí hago un pequeño... Claro, porque Alejandro Magno, joder, el joven que antes de los 30 años había conquistado prácticamente todo el mundo conocido. ¿Sabes de cuándo data la primera fuente que supuestamente habla de las campañas de Alejandro? Es la historiografía de Arriano, supuestamente casi medio milenio después. La primera fuente que habla de Alejandro Magno no es de su época, ni siquiera dentro de la historia oficial. Es muy posterior. Es como si la primera fuente de Carlos V fuese J que lo escribe hoy en día. ¿Dónde está? Carlos V de Alemania y primero de España. Efectivamente. Es decir, tú imagínate que lo único que se conoce de ese personaje fuese por algo que escribes tú ahora por primera vez. O sea, ahí ya de entrada tienes que pensar, momento, ¿qué validez tiene esto? Luego, segundo, la figura de Alejandro Magno ha ido variando en el tiempo muchísimo. De hecho, esto es muy interesante para cualquier ejercicio, cualquiera que le guste la historia. Prácticamente toda la historia que conocemos a día de hoy es un constructo del siglo XX. Lo que se decía en el siglo XIX, no en la segunda mitad, en la primera mitad del siglo XIX, aunque también era dentro del mismo paradigma, pero había muchísimas cosas que cambiaban brutalmente. Pero es que si te vas a lo que se decía en las enciclopedias del siglo XVIII, también hechas por historiadores que seguían dentro del mismo paradigma, también eran muy diferentes. Por ejemplo, se sabe que la primera vez que alguien reclama la figura de Alejandro Magno, por primera vez para ensalzarla, porque nadie la ensalzaba, era como un personaje así como semilegendario que aparecía en épicas medievales, no se sabe exactamente qué era, ¿no? En Oriente se le conocía como Iskander, el de los dos cuernos, figuras como un poquito míticas, no había historicidad. Los primeros que empiezan a reclamar a Alejandro Magno para sí son los eslavos balcánicos, porque acuérdate, aquí es donde entra el conflicto entre los macedonios y los griegos actuales. Los griegos actuales dicen Alejandro Magno fue griego, ¿no?, helénico, y los macedonios, que son eslavos, dicen fue macedonio porque incluso en la historia oficial fue de Macedonia. Entonces ahí está el conflicto. Los primeros en reclamar a Alejandro Magno como figura importante fueron los macedonios, o sea, los eslavos balcánicos, frente al avance otomano y la conquista de la península balcánica, para enardecer
O sea, que puede ser un mito fundacional para hacer frente a oleadas de invasores. Absolutamente. Absolutamente. Y es más, lo curioso es que dentro de esos propios documentos, y otros muchos, a los otomanos los llamaban persas. No los llamaban turcos, los llamaban persas. Entonces ya tienes el relato construido. Un imperio persa que avanza desde Oriente hacia Occidente, hacia los Balcanes, al igual que ocurrió en la antigüedad, igual que hicieron nuestros antepasados, vamos a plantarles cara, vamos a frenar la barbarie y el despotismo oriental. ¿Entiendes por dónde va el relato, no? Vale, entiendo perfectamente. Entonces, lo que tú defiendes es que, por ejemplo, grandes imperios que nos han vendido como completamente ajenos los unos de los otros, como puede ser el persa en la antigüedad, que tú niegas que exista, realmente es el imperio otomano bajo la corriente de revisión histórica que defiendes. Efectivamente. Es decir, por ejemplo, en Persia no existe ni un solo documento que hable de la conquista de Alejandro Magno. No hay. No existe. En la India no existe ni un solo testimonio de la llegada de Alejandro Magno a la India. No existen. Lo único que nos fiamos es de autores griegos cuya cadena de custodia se rastrea hasta el Renacimiento y no antes, casualmente que es cuando llegan los refugiados bizantinos huyendo de los otomanos a Italia. O sea, si tú empiezas a tirar de ese hilo te das cuenta de que las bases son muy inestables, pero absolutamente inestables. De hecho, hablando de imperios, yo te he traído también aquí un... Y aquí entraríamos también, perdona, en Dime. la utilización política de este falseamiento de la historia para la supervivencia de las civilizaciones europeas de aquel entonces frente al avance otomano. No solo la supervivencia, sino tú date cuenta que, igual que dijimos en el podcast anterior, siempre la legitimidad yace en la antigüedad de un linaje o de una monarquía o lo que sea. Es decir, cuanto más hacia atrás tú digas que tu estado, nosotros estábamos aquí antes, y mi dinastía fue pariente de la primera dinastía que gobernó en esta región. Vosotros sois recién llegados, no tenéis derecho a estas tierras. Es decir, al final todo se legitima con la antigüedad. Por eso, a día de hoy, por ejemplo, incluso en la psicología humana, se tiende, digamos, a valorar más la opinión de una persona anciana, aunque a lo mejor no tenga ningún tipo de estudio, pero la experiencia de la edad, frente a una persona joven que sí que está instruida. ¿Qué sabrás tú si te chorrea el agua del bautizo, como se suele decir, ¿no? Es decir, incluso la psicología humana hace que lo antiguo siempre como que tenga ese aura digno de escuchar. Ese es un factor psicológico importante. Cierto. Entonces, hemos hablado un poco de Egipto. Mesopotamia, porque la gente dirá, ¿y Mesopotamia qué? Mesopotamia es otra locura. Mesopotamia es peor todavía que Egipto, porque Egipto es peor. Porque Egipto existen esas construcciones monumentales. Otra cosa es que estén mal interpretadas y mal datadas. Por cierto, el tema de Egipto y las pirámides, por si te interesa, ¿cuál era la teoría? Hay dos. O Los aliens, la construcción. bueno, claro, y esto no es dentro de esta corriente revisionista lo que voy a decir. Es un análisis paralelo de un físico-químico suizo-francés que se llama Joseph Davidovich, que él, analizando las rocas de la pirámide, extrayendo muestras de las rocas de la pirámide, descubrió algo muy interesante. Su composición es amorfa, no obedece a una formación de roca natural, y encontró restos de, por ejemplo, pelos de cabra dentro de la roca. Eso quiere decir que no es una roca natural, sino que es un hormigón que imita la piedra. Es un hormigón que él patentó, de hecho está patentado por el Instituto del Geopolímero gracias a ese descubrimiento, y él no solo lo patentó y dijo que, bueno, aquí hay una composición química extraña y tal, replicó esas rocas usando encofrados. Si alguien ha trabajado en la obra con un encofrado, y entonces él calculó que aproximadamente 3.000 obreros, aproximadamente, con una veintena de moldes de ese encofrado, en unos 25 años te podrían hacer perfectamente la Gran Pirámide de Keops, por ejemplo, ¿no? Es decir, son plazos bastante asequibles dentro de la vida incluso de un gobernante. Es decir, si tú mandas construir algo mientras eres joven y para cuando te mueres eso está construido, aproximadamente, ¿no? Entonces, eso elimina de golpe y plumazo, lógicamente, todas las teorías de la esclavitud, de los cientos de miles de esclavos, porque unos esclavos iletrados e ¿Cómo ignorantes... subían las rocas esas ahí arriba? Es que no eran rocas. Ah, que las construían una encima de otra. Claro, no eran rocas traídas, es decir, primero se extraía la roca de la cantera, luego se molía, eso se puede hacer, roca contra roca en Sudán, por ejemplo, se sigue haciendo, una especie como de columpios estilo morteros que tú pones rocas grandes y las vas moliendo meciéndote tú. Claro, vas moliendo... Luego las vas, o sea, sube el trabajador y monta el encofrado.
y le pone... Vierte esa roca pulverizada, que no hace falta que sea homogénea, puede ser grava, arenilla, es decir, no hace falta que sea todo perfecto como si fuese harina, ¿de acuerdo? Puede ser como un mortero. Le añadían limo del Nilo, que tiene óxido de aluminio, y unas cuantas, digamos, sustancias químicas más que están todas presentes en Egipto junto al río. Todas. Y se ha cabras. analizado. Lo dejas secar, lo compactas, retiras el encofrado y la roca resultante, al ojo humano, no se diferencia de la original. Lo único que puede decirte que es roca artificial es su análisis químico, su composición, pero a ojo, cuando una se Eso seca... está demostrado científicamente de que eso no es una roca en bloque recién sacada de la Eso cantera. está demostradísimo. De hecho, Joseph Davidovich, ya digo, patentó, replicó en Egipto haciendo esos experimentos y llamó a debate a uno de los mayores egiptólogos de la historia, que es Jean-Philippe Laguerre. ¿Qué pasó? Que Jean-Philippe Laguerre no acudió al debate, que va a defender un egiptólogo, con perdón, y dijo: es inteligente, pero es imposible. Ya está. Y con eso se quedó contento, con esa frase. Ni debate, ni nada. El método está replicado y falseado. Es decir, cualquiera que quiera puede meterse en la base de datos y en los estudios de Joseph Davidovich, y si quiere, y si tiene dinero y tiene tiempo, irse a Egipto a hacer esa prueba. Quiero decir, hacer un bloque así, no hace falta que hagas un bloque gigante. Simplemente es replicabilidad. Y replicarlo con encofrado. Eso es Egipto. Ahora, ¿por qué he dicho esto? ¿Por qué he dicho esto? Porque en Egipto por lo menos los monumentos están. Otra cosa es que estén mal datados y mal interpretados, ¿no? Pero es que Mesopotamia es peor. Mesopotamia, cuando empezó a descubrirse, allí los que fueron a excavar directamente iban con la intención de encontrar las bíblicas Ur, mencionada en la vida de Abraham, y Nínive. No es que hallaron algo y dijeron ¿qué puede ser esto? No, vamos a descubrir Nínive y Babilonia y Ur. Esas tres ciudades que tienen que estar entre los ríos Tigris y Éufrates. Llegan allí y apenas hay nada. Y lo único que hay es imposible que sea antiguo dada la salinización del terreno, es decir, porque el terreno mesopotámico, esta es otra de las cosas, ¿no?, que también contradice el surgimiento de la agricultura en Mesopotamia. Ahí no pudo surgir en un primer origen, ¿de acuerdo? Tuvo que ser importada con conocimientos bastante grandes de regadío y demás. Supuestamente Mesopotamia es más antigua que Egipto. Incluso a día de hoy te lo dicen, ¿eh? No. Sí, Mesopotamia es la primera civilización. Es la primera civilización, escritura cuneiforme anterior al jeroglífico, bla, 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 bla. Y te dicen, tenemos decenas de miles de tablillas. Esas tablillas son de barro no cocido, son barro secado, ¿de acuerdo? Arcilla secada a la intemperie. Es imposible que hayan sobrevivido con las condiciones, primero del material en sí, el soporte, y las condiciones del terreno donde estaban, que hayan sobrevivido 5.000 años. Ese material en ese suelo no podría sobrevivir más de 500-600 años. Eso como, digamos, refutación de las tablillas. Pero es que luego entraríamos en el negocio, porque esto es capitalismo, señores. Esto es, en cuanto surge una necesidad, que es encontrar algo, siempre sale alguien que dice, yo lo he encontrado, te lo vendo. El negocio que se formó en Egipto y en Mesopotamia en Egipto, venta de momias falsas, venta de estatuillas falsas, venta de jarrones falsos, venta de sarcófagos falsos que los expertos egiptólogos, entre ellos el famoso Heinrich Karl Brooks, un egiptólogo eminencia de la hostia de su época, le colaron 2 sarcófagos que él consideraba que eran antiquísimos y que luego se pudo demostrar por los horóscopos que tiene grabados dentro, que son del siglo XVIII. Fueron recién hechos. Para él era del XIX, es decir, estaban recién hechos. Entonces, o sea, para que veas el tema del negocio. Y en Mesopotamia ocurrió que las tablillas y todo eso empezó un negocio brutal, decenas de miles de tablillas que se vendían de aquí para allá. Luego, los zigurats, los zigurats, ¿sabes? Que en Egipto tenemos las pirámides y en Mesopotamia tenemos los zigurats, de ladrillos de adobe. Esos materiales es imposible que se hubiesen conservado durante tantos milenios. Pero es que además hay información documental que autores árabes medievales, que habría que ver si son medievales o incluso posteriores, pero vamos a decir que son ciertos, del siglo X se supone, decían que el cuneiforme, la escritura cuneiforme, ¿sabes? De las tablillas, que no era una escritura que había muerto enterrada por las arenas del tiempo, que era una escritura, era taquigrafía, es decir, una escritura abreviada para agilizar, para ir rápido, ¿sabes? Como una especie de comandos rápidos, que se seguía utilizando en la época islámica. Se seguía utilizando el cuneiforme. Vale. Luego, al mismo tiempo, esa misma gente te decía que cuando se empezaron a excavar los yacimientos de Mesopotamia, encontraron muchos objetos que no sabían cómo catalogar porque, casualmente y de manera muy extraña,
tenían mucha semejanza con objetos islámicos del siglo XIII, vasijas, platos, que eran con típica decoración islámica dentro de esos yacimientos presuntamente milenarios de Mesopotamia. Todo eso ya digo, tirando del hilo, pero lo que quiero que quede claro es que Egipto es una cosa y Mesopotamia es incluso peor, porque ya digo, allí fueron directamente con la intención de crear arqueología bíblica. Es decir, basándonos en las Sagradas Escrituras, tenemos que encontrar sí o sí en este lugar lo que dicen las Sagradas Escrituras, sin analizar si las Sagradas Escrituras se refieren a esa región, de si son una copia, de si es una mala interpretación, bla, bla, Sí bla. se referían a eso porque menciona ríos. Entonces, esa era la zona que se suponía que... Menciona ríos, pero habría que ver si esos ríos siempre se llamaban así, si existieron otros ríos con esos nombres y de cuándo data el canon de las Sagradas Escrituras que conocemos hoy en día, que ese es otro de los temas. Entonces la gente dirá, ¿y China? ¿Qué pasa con China? ¿No? Porque en uno de los comentarios que yo leí dicen, toda esta teoría se desmonta con China, porque China es independiente de Europa. Y ¿no? China tiene una cultura, historia milenaria. Exacto. Eso es lo que te dicen. Lo que nadie te dice es que prácticamente, punto número 1, todas las construcciones grandes fortificaciones, incluso la propia muralla china, no son antiguas, casi todas, o eran de la dinastía Ming, es decir, la justo anterior a la Qing, siglos XV, XVI llega la dinastía Qing aproximadamente, que es la dinastía Manchú y demás. Ahí es cuando empiezan a aparecer o a restaurarse, te dicen que se restauran porque claro, de alguna manera hay que explicar, ¿no? Todas esas grandes fortificaciones. Ni un solo observatorio chino realmente anterior a la llegada de los jesuitas europeos. Te dicen que los jesuitas también remodelaron los observatorios a la europea, unos observatorios antiguos, pero no hay constancia de ellos hasta la llegada de los jesuitas. Y ahora hablamos del papel de los jesuitas. Pero sí, es que los jesuitas. Es una locura, los jesuitas es una locura. Pero es que los chinos además te dicen, bueno, pero ¿y la astronomía china qué pasa? Hay un montón de registros en documentos chinos de eclipses, de supernovas, de tal, ¿todo eso qué? ¿No? Muy sencillo. Primero, lo volvemos a lo mismo, la cadena de custodia. Ninguno de esos documentos chinos es anterior al siglo XVI, rastreable la cadena de custodia. Y aquí es donde entran los jesuitas, porque esto es increíble. Hablemos de jesuitas. Los jesuitas, la gente cree, es el brazo armado de la Iglesia, pero no solo armado intelectual. Era una locura, digamos, lo que hacían los jesuitas. Eran los falsificadores profesionales de la historia, ¿de acuerdo? Falsificadores, no con la intención de falsificar la historia, sino como efecto secundario de sus propios fines geopolíticos. Es decir, agradar a una corte, ganarse el favor de no sé qué reino oriental para comerciar con ellos, para abrir un comercio. Tenías que ganártelos, tenías que darle esplendor, asegurar la nueva dinastía, como por ejemplo la Manchú, unirla a algo muy antiguo, etcétera, etcétera. Entonces los jesuitas lo que hicieron es llevar información astronómica europea, como por ejemplo de astrónomos de Tycho Brahe o Kepler, tablas astronómicas, como por ejemplo las alfonsíes, las ticonianas y demás, las llevaron a China. Allí, con base en esas tablas, hicieron cálculos retroactivos para crear eclipses en la antigüedad que no existieron, al igual que pasó en este caso con Claudio Ptolomeo, ¿de acuerdo? Luego te diré de qué año data realmente la información. O sea, como hemos visto, ¿no? Que los eclipses son del año 1000 en adelante, mientras que te dicen que Claudio Ptolomeo es antiguo. Ocurrió exactamente lo mismo. Información medieval o incluso posterior real fue llevada a China. Allí se crearon esos documentos presuntamente antiguos y luego, a la inversa, los jesuitas volvieron a Europa y dijeron, señores, hemos traído documentos de una civilización antiquísima, de un reino antiquísimo con el que estamos intentando comerciar, al que estamos intentando ganar, ¿no? En esta batalla comercial. Aquí lo tenemos. Por ejemplo, el famoso emperador chino Huangdi, mítico, ¿no? Tercer milenio antes de Cristo, tiene un zodíaco. Ese zodíaco se puede datar. El zodíaco no es otra cosa que es la disposición de los planetas en las constelaciones. Si tú olvidas cualquier dato que tú conozcas de China y lo introduces en el cálculo computacional, te da el año 1725. O sea, ni antigüedad ni hostias, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a China y los jesuitas. Luego hay muchísimos otros ejemplos. Y la India, eso ya, porque en China por lo menos hay documentos, por lo menos hay algo de arqueología y de fortificaciones, y algo todavía se puede rascar de aquí y de allá. Sin hablar, dentro de China, del papel de la emperatriz Cixi o Cixi en el siglo XIX, que lo que se hizo ahí es brutal, de reescritura de la propia historia china ya creada por los jesuitas. Y luego el papel de lo que hizo la China comunista de ajuste intencionado de darle antigüedad a su civilización. Esto podéis buscarlo en internet a quien le interese. Buscad proyecto de los años 90. Tú y yo estamos vivos. Proyecto Xianshangzhou chino. Xianshangzhou, a ver, Sí, sí, claro. a ver, ¿cómo coño escribimos eso?
Buscadlo. No es otra cosa, es flipante. Se hizo en nuestros días. No es otra cosa que el gobierno comunista de China, tratando de, digamos, consolidar la idea de los 5.000 años de China, empezó a hacer cábalas astronómicas ajustando tal. Menos mal que existen a día de hoy astrónomos que le dijeron, oye, aquí estáis haciendo un ajuste absolutamente que no corresponde con la realidad astronómica. O sea, estaban intentando cuadrar fechas para darle, digamos, veracidad a esa presunta antigüedad de China. Lo hicieron en los años 90, con toda la información cruzada que hay, con reporteros, con tú, o sea, somos testigos de ello. Imagínate lo que se pudo hacer hace 300 o 400 años cuando, en un reino que tampoco es que tenía mucha relación con otros reinos. Estaban los escribas del propio Los rey. escribas o 3 o 4 imprentas que estaban en manos de los poderosos y el poder les decía, aquí se imprime lo que yo diga. Que también hablaremos de eso, del índice de los libros prohibidos, porque lógicamente tú el conocimiento no lo puedes frenar, lo puedes destruir, pero no lo puedes frenar. Es decir, siempre hubo voces discordantes que decían, un momento, y decían, ya, pero tú escribe el libro que quieras, que te lo vamos a echar para atrás. ¿Sabes? Te lo vamos a prohibir, que eso también hablaremos de ello. Y ya digo, en China por lo menos existen documentos, en la India no. Grandes expertos en la India, indios, como por ejemplo Damodar Kosambi, por ejemplo Durga Prasad Shastri, que son sanskritólogos y demás, dicen que en la India hay un caos total, no se sabe exactamente porque no hay registros históricos como tal. Hay epopeyas, como por ejemplo el Mahabharata, el Ramayana, el no sé qué, pero son todos fuentes que, si tú rastreas de nuevo la cadena de custodia, siglos XV y XVI en adelante. No hay nada. No hay epigrafía, no hay inscripciones que se puedan datar, digamos, bien, y prácticamente lo que sí que se sabe es que la India, todo, absolutamente todo, lo grandioso, lo monumental, es de la época de los mogoles, que son supuestamente descendientes de los timurias, es decir, del siglo XV en adelante. Esas son las 4 civilizaciones principales que, como digo, que presuntamente son antiquísimas, pero que si tú empiezas a revisar de raíz todo, no lo hay. Y yo, antes de que sigas, Jota, te he traído simplemente esto para que tú veas. Mira, estas imágenes, vas a flipar con esto, ¿de acuerdo? Estas imágenes lo que muestran Buru tiene trabajo. Buru tiene trabajo siempre. Fíjate, tienes que verlas así, conjuntas, ¿vale? Esto es una mitad y esto es otra mitad. A ver. Estos, o sea, lo que tú estás viendo ahí ahora mismo es todos los reinos principales de la historia de la humanidad y cuentas cronológicas. Los antiguos los tienes en tu mano izquierda, anteriores al año 0, ahí lo tienes. Y los tardoantiguos o medievales los tienes en tu mano derecha, ¿de acuerdo? Fija todos, incluso los que llegan hasta el día de hoy, como Reino de España, lógicamente, ¿no? Es decir, todos. Es decir, eso lo que te muestra es todas las civilizaciones más importantes que han existido según la historia oficial. Y fíjate que hay un efecto que es curiosísimo y que evidencia un empalme artificial de la historia. Hay una brecha. Fíjate que prácticamente todos los imperios antiguos, salvo el imperio romano, un poquito del imperio persa, un poquito, y el episcopado ligado a Roma, es decir, el papado, todos acaban antes, prácticamente, del año 0, y los otros reinos, que son tardoantiguos o medievales, realmente se establecen después del año 300. Es decir, que hay una costura artificial, eso es otro de los grandes descubrimientos, ¿no? Desde aproximadamente el año 0 hasta el 300, que como ya digo, solo el Imperio Romano, por eso es el eje vertebrador de todo, porque el Imperio Romano llega hasta casi la Edad Media, de hecho su fin es lo que arrancaría la Edad Media, que eso lo conocemos todos, 476, luego al mismo tiempo es, digamos, una parte del Imperio Romano, porque la otra sobrevive, que es el Imperio Bizantino, es decir, tenemos continuidad hacia adelante, y tenemos continuidad hacia atrás, porque el Imperio Romano, como tú bien has dicho, enlaza con Egipto, enlaza con Grecia y demás. Pero fíjate que incluso aquí arriba lo tienes, las eras cronológicas que se contaban en Roma, que es Aburbe Cóndita, o la era de las Olimpiadas griega, también acaban precisamente en ese umbral. Es decir, que parece que hay una brecha histórica que sería mágica, que mágicamente, ¿no?, todo lo importante antiguo muere en ese año, independientemente si estamos hablando de Europa o de Asia o de África, todo, excepto, como ya digo, ese empalme que es el Imperio Romano. De ahí las duplicidades internas dentro del Imperio Romano que te he enseñado antes. Parte del Imperio Romano es un duplicado de otra parte del Imperio Romano, etcétera, etcétera. O sea, el Imperio Romano es el Imperio Bizantino. Todo al final lo que deriva es que el Imperio Bizantino es uno de los, digamos, modelo, para la historia del Imperio Romano. Pero es que también para China, la historia china alargada hacia atrás, porque si la auténtica es del siglo XVI en adelante, todo lo que había antes, ¿qué era? Es decir, ¿de dónde sale esa China milenaria? Hay paralelismos en
pues lo mismo, dinastías chinas y demás, que son absolutamente calcos idénticos a Bizancio. Es decir, que los jesuitas que llevaron allí la historia no se inventaron como Tolkien, pues vamos a inventar una historia para China, no. Llevaron historia existente y con base en ella fueron trabajando la otra. De ahí que surjan todos esos isomorfismos, es decir, todos esos paralelismos, todas esas duplicidades. Y es una movida muy gorda, pero gordísima. Es decir, que dentro de todos estos métodos que te he mencionado, uno de los más importantes también es el astronómico. El astronómico es importantísimo. Hay un montón de zodíacos egipcios, eso se puede hacer, se puede datar, que arrojan fechas medievales. Por ejemplo, el templo de Dendera, el zodíaco redondo de Dendera, arroja una fecha que es crucial y además para los amantes de lo que voy a decir ahora, ¿no? Para los que tanto me tachaban de judeomasón anticristiano, ¿de acuerdo? Que ya digo, como al final de este podcast yo seré antisemita, islamófobo, odiador de China, odiador de todo el mundo, ¿de acuerdo? Porque es no lógico. de Cristo. ¡Nunca! De hecho, lo vuelvo a decir, este corriente revisionista de la historia ensalza la figura de Cristo más allá de cualquier umbral. No te dice que fue una figura en mitad de 3 milenios que iban detrás de él y 2 milenios que le han sucedido, sino que es el hito fundacional de la historia de la humanidad prácticamente, porque a raíz de él bebe todo, todos los grandes dioses, otros emperadores son sus copias, sobre papel, se entiende, y realmente todo nuestro conocimiento, toda nuestra civilización está anclada a la figura de Cristo. O sea, es mucho más importante, muchísimo más importante de lo que la gente cree. Pero necesito que me expliques eso, porque a mí hay algo que es que yo no logro... No tengo argumentos para rebatir nada de lo que me estás contando, porque evidentemente tienes tu línea de pensamiento absolutamente estructurada y con documentos y con contrastes de información, pero hay algo que no me termina de cuadrar. Es decir, yo quiero hacer preguntas simples para la audiencia, que es, como por ejemplo, ¿cómo es posible que tú hayas afirmado en el programa anterior que Cristo fuera el hijo de un emperador? O que Cristo fuera un emperador. ¿De qué imperio? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo lograron borrar la huella de Cristo emperador? ¿En qué año ocurrió esto? Son tantas dudas. Luego, la figura de Mohammed. ¿Cuándo viene? ¿Quién es? No nació en el 500. No... Es que no termino de entender. Aquí es donde vamos a una de las, digamos, piedras angulares de este revisionismo sin entrar en la matemática. Ojo, esto lo puede hacer cualquiera que sea medianamente incisivo en un análisis casi detectivesco. Simplemente tenéis que convertiros en detectives de la historia. Eso es muy importante. Es decir, tú lo que tienes que hacer es no escuchar el relato del presunto culpable que está intentando inventarse una coartada. Tienes que analizar si esa coartada tiene sentido. Porque él te lo cuenta, yo estuve ayer haciendo eso, te dice, pues podría ser. No, tú tienes que investigar fuera de eso, fuera del relato de la persona. Si estuvo donde dice, si hay cámaras, si hay muestras de ADN, es decir, necesitas cosas complementarias, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos siempre a lo mismo. Documentos, autenticidad documental, principio de cadena de custodia y, más importante, copias y falsificaciones. Te voy a contar un ejemplo súper sencillo. Hay una figura importante del Renacimiento italiano, que no vamos a entrar en si es cierto sus años de vida, quizás sean un poquito incluso más modernos y tal, pero digamos siglos finales del XIV y XV, ¿no? Se llamaba Poggio, no te rías, Poggio Bracciolini, no Pollo, Poggio Bracciolini. El tío fue secretario episcopal con 8 papas distintos durante prácticamente toda su vida, creo que casi 50 años, una cosa así, o sea, trabajó para los papas. Y el tío tenía, imagínate, aparte financiado por los Medici, familias riquísimas de Italia y demás, el tío hacía y deshacía a su antojo. Entonces a él le decían, mira, necesitamos que encuentres una justificación para esto. Pum, el tío te sacaba un documento que decía que, y esto la gente se va a reír, de hecho Petrarca escribía sobre esto, que Julio César, le entregó a la Casa de Habsburgo una serie de derechos. La Casa de Habsburgo, César, o sea, los separan más de 1000 años. Y la gente diría, hombre, en su época dirían, si conocían tanto la historia, la cronología lleva existiendo toda la vida, ¿no? Volvemos al mismo de cuando se creó la cronología que conocemos hoy en día. ¿Ese documento existe? Ese documento, Petrarca escribía sobre él e intentaba demostrar de que esa cesión de César no era legítima. Es decir, no decía, señores, ¿cómo va César a darle derechos a la Casa Habsburgo si lo separan 1000 años? ¿O acaso en esa época no pensaban que había de separación de 1000 años entre la Casa Habsburgo y Julio César? Pero volvemos a otra cosa. El tío Poggio escribió él, y esto está prácticamente demostrado, él dice que él se iba a un monasterio perdido de no sé dónde y encontraba mágicamente entre la basura escritos de Suetonio, Calpurnio Sículo, Diodoro, no sé qué,
Tácito, de hecho... Tácito Publio. De hecho, Tácito, los anales de Tácito, que es prácticamente, si no la única, pero es casi la principal fuente de conocimiento que tenemos del Imperio Romano de principios de nuestra era, casi con total seguridad fue escrito por Poggio Bracciolini. Muchos lingüistas que analizan el estilo de lengua utilizado en esos documentos dicen que no puede ser antiguo y muy probablemente por sus circunstancias de hallazgo los anales de Tácito sean una creación ex novo, ad hoc, es decir, para un fin concreto de Poggio, pero los historiadores son más, cautelosos y dicen, no hombre, a ver, puede ser una copia de un original que no existe y demás. ¿Por qué dicen eso los historiadores? Porque si ahora mismo se acepta que los anales de Tácito es una creación de Poggio Bracciolini en el siglo XV, del Imperio Romano que conocemos muy bien, ¿vale? Que conocemos muy bien y que tú entras a una librería y hay estanterías de historia de Roma y tienes decenas de... documentales. Si tú empiezas a analizar y a buscar el residuo seco, empiezas a evaporar todo lo escrito después y te vas a las fuentes originarias, todos esos grandes tomos y enciclopédicos inabarcables sobre la historia de Roma se reducen a 10-15 fuentes muy concretas, muy efímeras, muy pequeñas y que además, como ya digo, se remontan hasta el siglo XVI como muy temprano, el XV, a figuras como por ejemplo Poggio. Entonces ahora mismo los historiadores dicen, señores, es verdad, Poggio Bracciolini escribió los anales de Tácito. Te quedas ahora mismo sin una información clave de principios de nuestra era del Imperio Romano. No pueden hacer eso los historiadores, porque comen de ello, ¿de acuerdo? Comen de ello. Eso es uno de los fraudes documentales. Imagínate la cantidad de fraudes documentales por, ya digo, legitimar una casa, legitimar el derecho a un territorio, legitimar una monarquía, darle antigüedad a la monarquía. De hecho, en España eso se conoce muy bien. Por ejemplo, el siglo XVI, en la historiografía española, se conoce como la época de los falsos cronicones. Crónicas falsas, pero igual que otras que consideran auténticas, que también lo son, solo que unas cuadran dentro del relato y otras como no cuadran, como por ejemplo que los reyes católicos decían que descendían directamente y te hacían el árbol genealógico de Adán y Eva, eso te dice, no, pero eso era fantasía, tal y cual. Eso lo decían los reyes católicos. Prácticamente todas las casas reinantes, cuanto más hacia atrás te llevases tu árbol genealógico, claro, más legitimabas tu existencia. Es lógico. Y no hay que olvidar que en Europa en los siglos XVI, XVII, XVIII también, pero XVI, XVII principalmente, y en Asia también, ¿no? Con el cambio de la dinastía Ming a la Qing y demás, en Europa se suceden un montón, prácticamente por doquier, cambios dinásticos. En Inglaterra, en Francia, en España tardó un poquito más, de ahí la lucha por la corona, ¿no? La herencia de los Habsburgo en España y demás, con la guerra de sucesión, efectivamente, pero por toda Europa, en Rusia, una locura. En aproximadamente 100-150 años hubo unos cambios dinásticos profundos. ¿Qué tienen que hacer todas las casas reinantes que llegan al poder? Legitimarse. ¿Cómo se legitiman? Me retrotraigo hacia atrás, digo, por ejemplo, Iván el Terrible, Iván IV de Rusia, decía que él desde su linaje ascendía a Augusto César emperador, a Roma. O sea, cosas que tú dices, ¿cómo? Y no tenían que justificarlo, ¿no? Porque no existía, digamos, ni ningún tribunal ni ninguna ciencia que les dijese, un momento, vamos a comprobar esto. ¿Qué vas a comprobar? Soy el monarca prácticamente casi absoluto, ¿no? Es decir, en última instancia, tengo el monopolio legal de la violencia. ¿Me vas a cuestionar? O sea, ¿me vas a cuestionar tú a mí? ¿Quién eres tú para cuestionarme? ¿De acuerdo? ¿Y por qué lo hacían? Porque, primero, aparte de la legitimación, cuanto mayor extensión territorial tuviese tu estado presuntamente en el pasado, tú podías pretender a la conquista de nuevas tierras afirmando que te pertenecieron en un pasado. Hoy en día tenemos un ejemplo muy claro con un conflicto actual. Israel y Palestina. Vale. No, menciónalo, no pasa nada. Sí, vale, es que yo que sé, que igual luego los habichuelos, bueno. No, los habichuelos da igual. Ayer estuvo Rubén Gisbert ayer aquí. No te Sí, no, buah, vale. Buah. Seguramente salga este después que el de Rubén. O sea, que no pasa nada. Que a lo mejor este programa ni sale porque me entuvo el canal. Efectivamente, ¿no? Porque, entonces... Los habichuelos. Los habichuelos, todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Los J, ¿no? No tú, los J. Son, fijaros cómo legitiman todo. Somos el pueblo elegido por Dios y no en una, crónica civil, secular. No. En sagradas escrituras. Sí, no hay por dónde cogerlo.
Que luego, volvemos a lo mismo. ¿Cuándo surgieron las Sagradas Escrituras? ¿Cuándo surgió el canon? ¿Son los judíos actuales? ¿Tienen algo que ver con los judíos de antaño? ¿Quiénes fueron los judíos de antaño? ¿Qué relación tenían con Cristo? ¿Por qué se dice que Cristo era judío? ¿Qué relación tiene con el Islam? Porque ahora, esto también me han criticado mucho en los comentarios. Te metes con Cristo, dices que fue un emperador romano, pero con Mahoma no tienes huevos, ¿eh? Si queréis entramos ahora en quién fue, quiénes fueron los judíos originalmente. Si quieres, yo puedo meterme ahí sin ningún tipo de problema. Entonces a mí la gente me suele criticar, ¿no? Porque es profundamente anticristiano tal y cual, pero ya digo, si queréis nos metemos ahora con los judíos, con los musulmanes, cómo surgió el Islam. Todo, vamos a por ello. Aquí nos encanta Aquí eso, hemos venido sí. a jugar. Aquí hemos venido a jugar. Contratado, vamos. Vamos a tope. Vale. Hemos dicho que Cristo era tenéis que hacer un ejercicio, ¿no? Pues si tengo que explicar el por qué no damos abasto. Según toda esta corriente revisionista de la historia, la piedra angular, el hito fundacional de nuestra civilización es Jesucristo, es prácticamente el primer registro histórico importante de la humanidad. De hecho... ¿Cuál es este registro histórico? En nuestro registro histórico, es decir, toda la historia alargada, una vez procesada y comprimida, se descubre que uno de los primeros hitos históricos registrados es Cristo. O sea, Cristo no apareció en la mitad de nuestra historia alargada. Es, en la historia comprimida, el origen prácticamente de nuestra historia. Vale. ¿De acuerdo? Entiendo. Cobra más importancia todavía. O sea, según la historia oficial, es una copia de Osiris, de no sé qué, de enseñanzas tal, un pobrecillo en el levante sirio-palestino, bla, 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 que aunó ciertas creencias, un copia y pega, un copy-paste. Así te lo dice en la historiografía oficial, y la gente que es profundamente cristiana acepta eso, yo jamás lo entenderé. Si una persona es profundamente cristiana, lo que tiene que aceptar, desde mi punto de vista, es esta corriente revisionista, porque Cristo era la figura que dio origen a un montón de copias que se basaron en él precisamente por su importancia, ¿de acuerdo? Entonces, Cristo nació en lo que sería hoy en día el sur de Ucrania, en Crimea, en la península de Crimea, ¿de acuerdo? Sí. Habría que explicar por qué, cómo acabó allí la Sagrada Familia, huyendo, quiénes eran los Reyes Magos, cómo seguían la Estrella de Belén, qué fue la Estrella de Belén. Todo esto da para otro podcast, esto es la hostia, ¿vale? Tío, vamos a tener que hacerlo. Señores, quiero que me dejéis en comentarios si hacemos parte 3, porque no se va a poder explayar mucho en esto. Resúmelo mucho y centrémonos también en judíos, musulmanes y todo en general, pero vamos, continúa. Vamos a tope. Entonces, en el podcast anterior, acordaros que dije que se dice que Jesús era judío porque antiguamente judío y judeo significaba el que idolatra o el que alaba a Dios. Y antiguamente, que la propia historia oficial lo dice, en la historia antigua, los emperadores eran dioses. Por tanto, los judíos eran los que alababan al dios emperador de turno. Cristo era el emperador alabado por el pueblo, pero odiado por las élites. ¿De acuerdo? Entonces, los propios judíos, algunos de ellos, muchos de ellos, eran parte de su familia. Por eso se dice que Jesús era judío. ¿De acuerdo? Porque él, si hubiese, digamos, perdido en esa lucha dinástica y no hubiese sido emperador, tal y como defiende esta corriente de revisionismo histórico, habría tenido que aceptar, o no, pero habría tenido que aceptar al emperador de turno. Por eso, todos eran iudeos, es decir, los que alaban a Dios. Dentro de esos iudeos había una casta sacerdotal, que es lo que hoy en día conocemos como hebreos, que bebería de yevrei y de hierei, del griego hieros, sagrado, una casta sacerdotal. Jesús venía a luchar contra la corrupción. Y esto lo atestiguan las Sagradas Escrituras, la expulsión de los mercaderes del templo. Es una alegoría a la lucha de la corrupción, frente a la corrupción, ¿de acuerdo? La usura. Por eso, la usura, o sea... no nos pongamos muy antihabichuelos. Claro, no, porque claro, al final vamos a lo que vamos. Es decir, que los judíos nunca fueron un pueblo. Eso hay que dejarlo muy claro. Jamás fueron un pueblo. En un primer momento era una casta sacerdotal y parte de la dinastía reinante en ese imperio. ¿De acuerdo? En ese imperio. Y los hierei, los hebreos, sí eran puramente la casta sacerdotal, ¿de acuerdo? Una vez muerto o crucificado y resucitado Cristo, ¿de acuerdo? Surge una disputa por los que lo pidieron que se le crucificase, que eran parte de su familia, una rama dinástica llamada los angelos, de ahí la rebelión de los ángeles contra Dios y el ángel caído, ¿de acuerdo? Que luego perdieron en la guerra y se refugiaron en unas islas muy bonitas que conocemos hoy en día que se llaman Inglaterra, ¿de acuerdo?
Es que es claro. O sea, la lucha dinástica entre Angelos y Comneno a la que pertenecía Cristo, ahora es cuando la gente va a empezar a decir que fumo muchas drogas. Sí, señores, fumo muchas drogas, todo lo que queráis, ¿vale? ¿Fumas porrillos? Jamás. O sea, eso es... O sea, me refiero, esto es rigor, lo que pasa es que dicho así, sé que es muy chocante. A ver, recapitulemos. Afirmas que Cristo era de una dinastía como de ángeles. Una parte de la dinastía que la que le derrocó eran los llamados ángeles, angelos en griego, ¿de acuerdo? Era una rama dinástica. Y él pertenecía a otra llamada los Comneno, ¿de acuerdo? Eso según las crónicas bizantinas seculares, es decir, que esa también es una interpretación, no sabemos, es muy Claro, difícil es lo saber... que iba, porque yo mi pregunta era, vale, ¿dónde está la fuente primaria con la cadena de custodia, con todo lo que tú exiges a la historia oficial en la historia que me estás contando Efectivamente, ahora? es decir, lo que dice esta corriente revisionista de la historia no es nosotros tenemos la razón en última instancia. No, somos una máquina del tiempo que tú coges, viajas y grabas en vídeo. No. Lo que dice esta corriente revisionista de la historia es que con la documentación existente a día de hoy, los historiadores dicen que el relato es A, nosotros lo hemos revisado, ajustado, comprimido, es B. Ahora bien, puede ser que mañana se invente la máquina del tiempo, viajemos y no sea ni A ni B. Muy probablemente. Pero con lo que tenemos, con la revisión científica imparcial y con datos de diferentes métodos cruzados, ¿de acuerdo? Fuera del ámbito histórico y de sus ciencias auxiliares, que no son otra cosa que abogadas de la historia que nacieron para confirmarla, no para fiscalizarla, el relato que tenemos es otro. Entonces, todas las fuentes que hablan de Jesús, Krishna, Osiris, sean más o menos antiguas, no vamos a eso, Zeus, incluso César, Julio César, etcétera, etcétera. Es decir, todas son un reflejo cambiado de la figura de ese emperador que luego se encargaron de convertir en pobre, ¿de acuerdo? Para hacerlo más aceptable por las masas, ¿de acuerdo? Y pues vendérnoslo como la figura del asceta, bondadoso, evidentemente era bueno, pero no bondadoso. Cuidado con esto, no hay que confundir los términos. Tú puedes ser bueno para la mayoría de la población, pero no significa que tus medidas sean todo de paz y amor. Porque acordaros que la segunda venida de Cristo no será con la palabra, será con la espada. O sea, hay, digamos, una corriente que ya te dice que cuidado, porque no todos son palabras bonitas y palabras de amor. Lo que pasa es que luego también son interpretación de textos, hermenéutica y demás. Lo que está claro es que siempre ha habido luchas por el poder, ¿no? Y entonces, dentro de esa lucha por el poder, acaban derrocando a este emperador, que hizo mucho bien para el pueblo, luchando contra la corrupción, contra la usura, contra, digamos, el arbitrio de la nobleza, etcétera, etcétera. Era muy justo, ¿de acuerdo? Muy justo. Y por eso pasó, digamos, a ser esa gran figura. Surge una guerra civil, los partidarios del emperador derrocado, del dios derrocado, ¿vale? Y aquellos que eran contrarios a él, en este caso, los judíos, y, lógicamente, dentro del Imperio Romano, por eso los romanos son los que lo ejecutan dentro de la historia oficial, porque era el Imperio Romano, él mismo. Y fíjate, cuando lo crucifican, ¿qué pone en su cruz? Te dicen que es una burla. INRI. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Rey. Te dicen que era un epíteto burlesco, jocoso. Al mismo tiempo, a Jesús, ¿cómo se le conoce? Rey de reyes. No, es un epíteto también, un poquito alegórico, tal y cual. Rey de reyes es un título que en Persia se seguía usando. Rey de reyes, Shahanshah, o sea, es un título oriental, se seguía usando. En vez de decir emperador, que es un concepto nuestro, se decía rey de reyes, es decir, el rey de todos los reyes. Pues es algo lógico, ¿no? Es un emperador. Surgen las cruzadas, ¿de acuerdo? Realmente la cruzada. Una, más extendida en el tiempo. Es una guerra civil enorme dentro de ese imperio que no solo era Anatolia, lo que sería el imperio bizantino, sino que tenía temas, o cemas en griego, que eran provincias, que se extendían prácticamente por todo el Mediterráneo, Oriente Próximo, incluso la zona de Rusia. Era el tema, o la provincia más grande, con mayores fuerzas de caballería, etcétera, etcétera. Ocurre una macroguerra, empiezan a haber un montón de diferentes bandos, ¿de acuerdo? Cae la capital, Jerusalén, que estaba en el Bósforo, que una de las críticas que yo leí, que me dijeron,
No, hombre, el fragmento que tú citas de la Biblia Vulgata, ¿no? Que Jerusalén qua in Bósforo est, realmente hace referencia no a Jerusalén, sino a la palabra transmigratio, que significa que los desterrados de Jerusalén que estaban en el Bósforo, bla, bla, bla. Eso es una interpretación historiográfica, al igual que otra cosa que voy a decir ahora y que sugiere que Jerusalén estaba junto a una masa de agua, no estaba en el desierto, como está hoy en día la falsa Jerusalén, que también es falsa, a 60 kilómetros, ¿de acuerdo?, de la costa. Lo que, si tú pides un análisis exhaustivo en latín, olvidando cualquier interpretación que te digan que hace tal, el análisis riguroso sintáctico es que qua in Bósforo est, la que está en el Bósforo, hace referencia a Jerusalén y no a la palabra transmigratio. O sea, olvidaros Jerusalén. La gente dice, bueno, ¿habría algún otro ejemplo de que Jerusalén actual es falsa y que la Jerusalén evangélica estaba en el Bósforo? Todo el mundo conoce las 1001 noches. Yo creo que las 1001 noches es un... Pues no, Texto árabe. Efectivamente, ¿no? Que supuestamente su canon se remonta a la época del califato árabe de Harún al-Rashid, siglos 8, 9, 10, se consolida, pero luego evidentemente se pierde y en el siglo 13, 14, añadiendo ciertos relatos, se reescribe. Total, aparece realmente en el siglo 17, 18, como tal, empieza a aparecer la 1001 noches. Pero hay un relato muy curioso sobre Jerusalén que dentro del texto, el relato se llama Hasib y la reina de las serpientes. Y es un relato así como los viajes, ¿no?, de un tío que se llama Hasib, que va de aquí para allá, ¿no?, como una especie de cuaderno de bitácora, sus viajes, ¿no? Y entonces, si tú coges ahora la traducción al español, te dice que él cogió un barco, llegó a Siria y a pie por tierra luego bajó a Jerusalén. Dices, me cuadra, la Jerusalén de la Israel actual. Pero es que si tú coges el original, no la traducción, coges el árabe, pone literalmente: y me despedí de no sé quién, Buluquia, bla, 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 y cogió un barco y navegó hasta llegar a Jerusalén, hasta que hasta que llegó en barco a Jerusalén. ¿Sabes cómo lo interpretan los historiadores actuales? Luego lo traducen, lo interpretan, te dice que primero llegó a Siria y después bajó eso. No lo pone en el texto, no sé para qué inventan. Pero incluso dentro del texto original, lo que dice la gente es, no, pero es un viaje alegórico. Los mares es alegórico, es un viaje espiritual, porque de alguna manera hay que explicarlo. Te pone negro sobre blanco que navegó hasta Jerusalén y llegó en barco a Jerusalén. ¿Cuál es la verdadera ciudad de Jerusalén? La verdadera ciudad de Jerusalén es en realidad una ciudad que ya no existe a día de hoy, solo queda una pequeña fortificación que sería el cinturón interno de murallas, la ciudad ha desaparecido, que es en la zona del norte del estrecho del Bósforo. Esa ciudad, incluso en la historia oficial, que se cree que fue construida como un fuerte veneciano, genovés, no me acuerdo, es decir, durante las cruzadas, se llama Ioros, que es del griego hieros. De hecho, en latín, Jerusalén se decía Hierosolima. Hierosolima. De hecho, el Monte de los Olivos en griego es Hieroselaion, el Monte de los Olivos. Es decir, que todos son palabras griegas, o sea, no tiene nada que ver con la Jerusalén actual, ni mucho menos. Entonces, está ubicada en el Bósforo. Ahí es donde tuvo lugar las cruzadas, ahí es donde tuvo lugar la famosa Guerra de Troya, que es una falsificación. Tengo un vídeo en mi canal, perdonad por el spam, que os relato acerca digamos, el ciclo troyano de Homero, de cuándo aparecieron sus textos. Es súper, súper instructivo. Todo es medieval, lógicamente. De hecho, los trovadores franceses decían que los troyanos, después de la guerra de Troya, fueron los que fundaron las ciudades francesas y que los franceses descendían de los troyanos. De Franción, hijo de Héctor. Es decir, que antigüedad y medievo estaban totalmente unidas a ojos de las personas medievales. ¿Qué te dice la historiografía oficial? Que no, que Eran gente ignorante e inventaban cosas. Es decir, todo lo que a ellos no les apaña es una invención y todo lo que ellos mismos llegan con estas traducciones fraudulentas es una maravilla. Pero nos hemos desviado un poco. Nos hemos desviado. Estábamos hablando de Jesucristo. Vale. Cristo. Ocurre la cruzada, vengan su muerte, etc. De hecho, en la propia historia oficial, cuando llaman a la cruzada, ¿qué es lo que se dice? Vamos a vengar a los verdugos de Cristo. Supuestamente, según la historia oficial, desde que muere Cristo o resucita hasta que se convoca la cruzada, son 1000 años de diferencia. ¿A qué verdugos de Cristo vais a vengar? El Islam también, o sea, aquí es donde tengo que contradecirte o rebatirte. Los propios historiadores árabes no niegan las cruzadas. Ellos las tienen documentadas ellos también, cierto. Saladino. Sí, Salahaddin, sí. Salahaddin, hay gran muchas, líder. supuestamente de origen kurdo, un sultán.
Volvemos a lo mismo. Principio de cadena de custodia, autenticidad documental y rastreo de esas fuentes. Pero entonces, vale, pero ellos también las tienen. Tienen los mismos problemas que tenemos todos. Los mismos problemas. Los mismos Bueno, problemas. Vale. Es decir, los mismos. Esto no va de, digamos, dentro de toda la historia, coger un bloque, una pieza del puzzle y decir, esta pieza aquí no encaja. No, es que no encaja ninguna. El problema es que las han hecho encajar a presión, ¿sabes? Y limando un poquito los bordes donde hacía falta. Vale. Haciendo una analogía. Entonces, los verdugos de Cristo, ¿quiénes fueron? Los verdugos de Cristo fueron, en un primer momento, una rama dinástica de su propia familia y los nobles y casta sacerdotal descontenta porque les estaba restando privilegios. Los Hebreos. judíos. ¿De acuerdo? Por eso los judíos son profundamente anticristianos. Que esto, por eso, como decía Juan Manuel de Prada, a quien yo respeto muchísimo, cualquiera que emplee el término judeocristiano es un traidor al cristianismo. 100% cierto. O sea, Son incompatibles. incompatibles. Absolutamente. Claro. Más que con el Islam. Y la gente no lo sabe. ¿Por qué? Porque el Islam, ahora es cuando se me va a echar toda la comunidad de, bueno, Sí. el Islam surge muy tardíamente, ¿de acuerdo? Y es una herejía del cristianismo. Y surge inicialmente no como la religión de la paz, como la llaman hoy en día. Olvidaros de eso. El Islam es una religión de conquista, militar. De ahí la prohibición del alcohol y ciertas prácticas que dentro de un ejército, la alienación, el grupo, el cristianismo es mucho más humanista. Aparte por todos los procesos que ha pasado, ¿no? Pero digamos que es una religión muchísimo más centrada en el individuo, no tanto en el colectivo, si lo piensas bien. El Islam es todo lo contrario. Es, con perdón por lo que voy a decir ahora, pero me da igual, es la aborregación absoluta en pro de crear una masa obediente, dócil y muy, muy violenta. Muy violenta, cuyo objetivo es solo uno, la expansión y además mediante la fuerza prácticamente siempre. Y que no os vendan la moto y que no os cuenten lo contrario. Pero esto tiene una razón de ser. Esto tiene una razón de ser. Pero antes de llegar a eso, es decir, quedaros con eso, ¿vale? Que es una herejía del cristianismo. De hecho, bebe mucho del cristianismo oriental nestoriano, que era iconoclasta. Es decir, rechazaba los iconos, las imágenes y demás. Es decir, dentro del cristianismo también hubo esas corrientes, solo que no han sobrevivido técnicamente, ¿no? Y para que os hagáis una idea, si alguien quiere ver un eslabón intermedio visual que pueden comprobar a día de hoy entre el cristianismo y el islam, pueden ver, por ejemplo, a los cristianos del Líbano, a los maronitas y demás, cómo rezan, cómo visten, muchos de ellos caen hasta el suelo con la frente, visten muy de negro, grandes barbas. Es como un eslabón intermedio, es que ese es el término correcto, entre el cristianismo primigenio y luego el surgimiento del islam. Entonces, a ver, explícame el surgimiento de Mohammed y por qué has definido así a la religión islámica. Vale. Según esta corriente revisionista de la historia, Mohammed no era un pobre pastor de Arabia. Era un emperador otomano. Un sultán otomano llamado Mehmed II, que es el que toma Constantinopla. ¿De acuerdo? O sea, en la figura de Mehmed II en la historia oficial, la corriente revisionista histórica la asocia que también era Mohammed. Es, digamos, el que puso mayor impronta biográfica para luego crear la figura de Mohammed. Al mismo tiempo, Mohammed tiene paralelismos brutales con Cristo. Esto lo reconoce la propia doctrina oficial de religión comparada, ¿eh? Es decir, hay una parte de la vida de Mohammed que es una copia de cómo nace, su madre, una copia de Cristo. Es decir, estaban tratando de crear de nuevo, utilizando de nuevo a Cristo, como digo, la figura principal en prácticamente todas las religiones que conocemos a día de hoy, excepto la de algún que otro pueblo salvaje que me intento saber de dónde, las grandes religiones principales, sobre todo las abrahámicas, todas, incluso la judía. A ver, luego me explicas por qué has afirmado esto. Sí, es decir, todas beben de Cristo. Entonces, se intentó crear utilizando diversas partes biográficas de diversas personas para la figura de Mohammed. Principalmente para lo milagroso y primigenio de su infancia y nacimiento es Cristo. Y después la conquista es de Mehmed II, el conquistador. ¿Por qué empieza la conquista musulmana? De hecho, a Mohammed, que era árabe, lógicamente nadie se cree que era estúpido, porque al final
El libro aparece, no, porque se lo dictó el arcángel Gibrail o Gabriel, etcétera, etcétera. No, aquí ahora los musulmanes me van a volver todos locos, pero me da igual. Bueno, se tienen que volver locos todos, porque estás... Que se vuelvan locos todos, sí. Yo No, siempre pero todos, los cristianos, los católicos, yo como católico pues me tengo que comer que tú tengas una opinión diferente y demás. La gente tiene que entender que esto es una línea Quiero decir, de al final- pensamiento y tienes derecho a divulgarla. Claro, y te doy un método. Hay un método detrás. Sí. No estoy elucubrando porque sí, ¿vale? Seguimos con esto. Entonces, ese surgimiento del Islam es tardío. Lógicamente, si toda la historia se desplaza, el Islam tampoco puede ser del siglo VI o VII, ¿no? Exacto. Lógicamente, la figura de Mahoma no puede ser, no puede. Entonces, todo se desplaza. Surge mucho después, como digo, a raíz de un evento importantísimo. ¿Por qué surge el Islam y por qué es una religión de conquista? ¿Y por qué la conquista islámica es una copia del Antiguo Testamento de las conquistas de Josué de la tierra prometida de los judíos? Esto es una movida muy gorda. ¿De acuerdo? Cuando cae el imperio romano del que Cristo era emperador, su metrópolis se traslada al norte. Y aquí es donde llega la rotura máxima que tú ya vas a flipar, ¿de acuerdo? Surge un nuevo reino en lo que hoy en día sería Ucrania-Rusia. ¿De acuerdo? De hecho, a día de hoy se dice que Moscú es la tercera Roma. Es un epíteto real, ¿no? Y dice que nunca habrá una cuarta, como que es la definitiva, ¿no? Realmente no es la tercera, sino es la cuarta o así, según la reconstrucción y demás. Pero da igual. Surge ese reino y sobre el cadáver de ese imperio romano empiezan a surgir diversos reinos, ¿no? En Europa un poquito, tal y cual. Pero el principal es precisamente ese, el que abarca las grandes estepas, ¿de acuerdo?, de Rusia e incluso más al norte también el sur de Ucrania y demás. ¿Por qué ese imperio empieza a ser poderoso? Porque cuando se traslada allí, porque la gran parte de los que eran partidarios de Cristo, como por ejemplo el apóstol Juan, que es al mismo tiempo Eneas, ¿de acuerdo?, es al mismo tiempo Eneas, funda Roma en la zona de la actual Rusia. No olvidaros de la Roma italiana. No imaginéis Roma como, digamos, ligada a Italia. Roma es una palabra, ¿sí? Viene del griego Rome, que significa fuerte. Crean un estado poderoso, ¿de acuerdo?, en esa región. Paralelamente, el imperio está en decadencia, el imperio romano bizantino, surgen como pequeños imperios que luchan entre sí en una guerra civil, hay una especie como de época de oscuridad de aproximadamente un siglo, nadie consigue consolidarse definitivamente. Mientras tanto, en ese tiempo, en esas grandes extensiones del este de Europa, empieza a surgir ese gran imperio que en la historiografía oficial es la Confederación de los Escitas, uno de sus duplicados. Después es Atila, otro de sus duplicados. Después llegamos a otro de sus duplicados que es clave. Bueno, también es la gran migración de los pueblos de los siglos 6 y 7, que es cuando, por ejemplo, llegan los búlgaros, llegan demás gentes eslavos que se asientan en la península balcánica y acaban con, digamos, el mundo helénico, ¿vale? También es la migración de los godos, ostrogodos, visigodos, etcétera, etcétera. Todo eso son duplicados de esa expansión de esos pueblos mayoritariamente eslavo-túrquicos. Eslavos en su mayor medida. De hecho, a día de hoy, desde Brandenburgo, donde viven los soravos, hasta prácticamente toda Europa del Este, Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Croacia, Serbia, Macedonia, Bulgaria, el componente eslavo en Europa étnicamente es mayoritario. Son unos pueblos muy numerosos. Según la historia oficial, aparecieron mágicamente alrededor del siglo VI, no tienen ninguna conexión con el inmundo antiguo y aparecen ahí. Sí, lógicamente es mentira. Eso es verdad. Yo siempre me lo he preguntado el tema de los godos, que de dónde vienen, de dónde... Te dicen que no, presionados por el norte, es decir, efecto dominó, porque hacía frío en el norte, entonces los gautas en Suecia empiezan a presionar. Bueno, historias que, igual que con la conquista mongola, sí, que ahora llegamos a eso, ¿de acuerdo? Que tampoco eran mongoles en caballitos pequeños, Gengis Khan, allí en las estepas del desierto del Gobi, no tiene nada que ver. Mongol viene del griego megale o mogulion, que significa grande, poderoso o extenso, es el imperio poderoso. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a eso. Entonces, surge ese imperio y empieza a expandirse, empieza a anexionar, también hay luchas internas de esas grandes extensiones y se consolida un gran imperio, con dos hermanos principales. Uno de ellos ha pasado a la historia, Rómulo y Remo, ¿de acuerdo? Alimentados por la loba capitolina, etc. Son mitos que luego se trasladan hacia Occidente. Entonces, surgido ese imperio, empieza la expansión, vuelve a traer la estabilidad al ya caído Imperio Romano,
todo eso forma parte de un mismo imperio, de ese gran imperio eslavo-túrquico, pero que luego, lógicamente, engloba todas las demás etnias que vivían alrededor del Mediterráneo, todos, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que cuando ese imperio se convierte en ecuménico, es decir, porque antiguamente el imperio del que era emperador Cristo se extendía principalmente en Anatolia, pero su fuerza era talasocrática, se basaba más en el dominio del mar y de los grandes ríos. La expansión era más marítima que terrestre, tenía un ejército terrestre pero no tan fuerte. Este imperio es puramente terrestre prácticamente en su origen. ¿Por qué? Debido a esa enorme cantidad de ganado caballar, de caballos, esas grandes extensiones, quema de bosques, no hacía falta hacer rotación de cultivos, gran alimentación, es decir, empieza la población a crecer muchísimo. Y ese imperio empieza a expandirse. Es lo que, como ya digo, en la historiografía oficial se conoce como el imperio mongol, que no eran mongoles, ¿de acuerdo? Esa es otra que daría para un podcast entero. Joder, tío, vamos a tener que hacer 5 podcasts. Es una locura. Y entonces, dentro de ese imperio, cuando se convierte en ecuménico, se crean redes de caminos, empieza el comercio, une toda Eurasia, el norte de África, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre en ese momento? Empieza la expansión de las enfermedades. La peste. En el momento que se expande la peste, la gente no sabía lo que era. De hecho, se descubrió hace relativamente poco a qué se debía, ¿no? La pulga que picaba la rata, entonces, es decir, eso la gente de la época no podía saber, no había método científico, ni podían comprobar nada. ¿A qué se empezó a achacar? En un primer momento, a prácticas impuras, como por ejemplo con perdón por la expresión, zoofilia, o prácticas homosexuales, etc. Es decir, empezaron a ligarlo con prácticas que se consideraban impuras, ¿no? Es decir, eso es un castigo, ¿no?, por unas prácticas que no estamos haciendo bien. Todos los cultos orgiásticos, como el culto a Baco, que eso es un tema interesantísimo, que dentro de la Iglesia Católica hasta el siglo XV había orgías documentadas. Monjas, madres superioras, le enseñaban a monjas de menor categoría cómo ponerse escote y faldas cortas para atraer a los feligreses para pinchar. Eso es una locura, sé que suena locura. Es decir, todo esto luego cambió con la Inquisición, y gracias a la Inquisición. La Inquisición no fue mala. Ahora vamos a eso también. O sea, la leyenda pero, tío, negra... no nos va a dar tiempo a hacer... Que sí, da. Que ya, mira, hílame todo esto con Mohammed. Vale, voy. Que era lo que estábamos haciendo. Vale, rápido. Empieza a expandirse la peste y entonces hay una crisis en el imperio. Cae un meteorito en la zona de Rusia, un siderito, un meteorito de metal, que muchos interpretan como una señal divina de os doy metal, haced armas. Forjan acero utilizando ese metal y hay una rama dentro de ese imperio que son los cristianos, ascetas, guerreros, iconoclastas, radicales, que posteriormente serán conocidos en la historiografía oficial como los otomanos, y que posteriormente formarían el Islam, que, como ya digo, es una herejía del cristianismo. Y uno de esos líderes, uno de los primeros, es Ulugh Muhammad, y luego hay otro que es Mehmed II, ¿de acuerdo? Parten de lo que sería la zona de las estepas de la actual Rusia, cerca del Mar Caspio, no vienen de Asia Central, los turcos otomanos no tienen nada que ver, y no eran salvajes, eran grandes guerreros con un armamento profesional que venían a purgar y a castigar aquellas regiones donde ellos creen que eran los focos originarios de esas epidemias por perversión. Y eso se describe en la Biblia en el episodio de Josué, la conquista de la tierra prometida. ¿Por qué cuando conquistas una tierra, Dios te dice que masacres a todo el mundo, incluso al ganado? No tiene ningún sentido. ¿Por qué hay que hervir la ropa en el agua? ¿Por qué hay que pasar las armas por fuego? ¿Por qué cuando vas a acabar con la vida de esas personas tienes que estar varios días fuera del campamento, no puedes volver? Lo que se está describiendo es una profilaxis médica primitiva, pero profilaxis médica, es decir, como no sabemos de dónde viene la enfermedad, acaba con todo el mundo, y como tú mismo participas en esas masacres y has podido quedar infectado porque no sabemos de dónde viene esa infección, quédate unos días fuera del campamento y si vemos que no tienes síntomas, puedes regresar. Eso se describe en el Antiguo Testamento, que, como ya dije en el podcast anterior, no es antiguo, es el moderno. Describe eventos posteriores a los evangelios. Solo que luego se hizo antiguo a propósito para dar legitimidad a la religión judía, para crear, digamos, en vez de que la Biblia sea una descripción de eventos pasados, sea una profetización de la venida del Mesías. Por eso los judíos siguen esperando a su Mesías todavía. Ellos no reconocen a Cristo, ¿vale? Sí, entonces, es donde aparece Mohammed, o Mehmed, o Mahmud, o varias variantes, ¿de acuerdo? Y es un conquistador.
que en un primer momento toman las zonas estratégicas de la costa de los Balcanes y de Anatolia, es decir, donde está el mayor flujo de comercio, es la zona clave donde se representaba precisamente Jerusalén en los mapas medievales como el centro del mundo. Volvemos al Bósforo, no a Sirio-Palestina, ¿de acuerdo?, de ahora. Y ahí es donde empieza a forjarse, pero no nace el Islam con Mehmed realmente, sino que empieza a desarrollarse poco a poco, hasta que definitivamente se escinde a partir de Solimán el Magnífico, que es a su vez el original del bíblico Salomón. Entonces el templo de Salomón no sería, no tiene nada que ver con el Israel actual, ¿no?, que te dicen que un trozo de un muro es los restos del antiguo templo, no hay nada que lo muestre, sino que sería el templo de Santa Sofía, que significa Santa Sabiduría. Por eso Salomón es recordado como uno de los más sabios reyes de, digamos, la antigüedad judía, ¿no? Los propios sultanes otomanos, ellos decían, también tenían sus genealogías y también decían que descendían. Al final todo el mundo dice que desciende de algo. Es decir, luego hay que analizar las fuentes y cuándo surgen. Te darás cuenta de que, como ya digo, por ejemplo, el canon bíblico se remonta a Trento, siglo XVI. Incluso algunos ajustes en el XVII. Ahí es cuando, con 18 años, interrumpidos, casi 20 años, te dicen que se reunían para discutir cuestiones teológicas. Pero como tú y yo sabemos, incluso a día de hoy los presidentes cuando se reúnen de los grandes países dicen una cosa delante de las cámaras y otra cosa es lo que se hable detrás. Normalmente lo más importante es lo que se habla detrás, no lo que se dice delante de las cámaras, ¿vale? Te dicen que están las actas y demás, ¿vale? Lo que sí que sabemos es que gracias a Trento surgió el índice de los libros prohibidos y al mismo tiempo surgieron las cuestiones cronológicas que ya mencioné en el podcast anterior de Scaliger y Petavius. Es decir, todo esto dio el pistoletazo. Y ahí se estaba creando un relato. ¿Qué relato? Primero, hacer y legitimar el poder de Roma, la Roma italiana. ¿Vale? Para eso había que hacer que la Roma italiana fuese heredera de Grecia. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque los griegos, te los hacían antiguos, eran realmente los bizantinos, que según esta reconstrucción es la Roma original. O sea, los italianos no son la Roma original, es precisamente la Roma Anatolia. Pero como tenían que legitimarse ellos y tenían que tomar el relevo, porque la Roma original había sido tomada por los otomanos, ¿de acuerdo? La Constantinopla había caído, y los fugitivos bizantinos habían huido a Italia, pues les dijeron, no os preocupéis, vamos a hacer que el origen de todo sea la Roma en Italia. Y nosotros, los griegos, los bizantinos, vamos a ser vuestro brazo oriental, que surgió un poquito después, ¿no? Según la historia oficial. Un poquito bastante. Un poquito así. Surge la Roma en Italia. Allí mismo tienen que anclar, lógicamente, no solo el poder militar y el poder, digamos, secular, civil, sino también el poder divino. Por tanto, hay que unir de alguna manera el papado, ¿vale? Retrotraerlo lo más posible hacia atrás, ligar todo esto, lógicamente, a los primeros cristianos, las persecuciones, los apóstoles y, lógicamente, la figura de Cristo. Todo seguía una cadena lógica de acontecimientos. Pero para evitar que los lugares evangélicos reales estuviesen en poder de los otomanos, que era su capital, ¿de acuerdo?, tenían que crear paralelamente otra versión de no, pero está en una provincia del Imperio Otomano, ¿no?, que es Palestina, entonces allí es donde tuvieron lugar las cruzadas, es aquella la Tierra Santa, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo ello, ya digo, haciendo sincronismos, directos o indirectos, siempre utilizando la historia de Roma. Por eso, como te he enseñado en todas las imágenes, el eje vertebrador de todo es Roma, y dentro de Roma es la Iglesia. Sin Iglesia no tenemos Roma, sin Roma no tenemos ni Egipto, ni Grecia, ni demás civilizaciones, sin ellos tampoco tenemos la conexión con los otros reinos, como ya digo, en Asia y en África, sin ellos no tenemos el calendario juliano, sin ellos no tenemos la cuenta que ellos luego crearon desde la fundación de Roma, las Olimpiadas, porque todo se fue, digamos, cuadrando al calendario cristiano. Sin Cristo, sin cristianismo, no tenemos tampoco esta empresa de falsificación. Es decir, hay una retroalimentación brutal de hechos auténticos, mal interpretados en un primer momento, se estiró la historia y luego fue ajustada ya con fines políticos para legitimar el poder imperial y religioso. Y, lógicamente, fundamentar luchas posteriores por el poder.
Y ahí es donde acabamos en la brecha del siglo XVI-XVII, la creación de la cronología oficial, donde la información ya es veraz hasta el día de hoy. Micael, ha sido una auténtica barbaridad. Ahora nos vamos a ir a comer tú y yo y te voy a hacer muchas preguntas. Encantado. Quiero que me dejéis en los comentarios si queréis un programa hablando mucho más, de forma mucho más extensa de la historia de las religiones, porque creo que lo he pasado muy por encimita y creo que eso da para un programa entero. ¿Algo que le quieras decir a la audiencia antes de terminar? Yo a la audiencia le quiero decir que pues estoy totalmente abierto a vuestras críticas, pero ya sabéis, siempre que me ponéis una crítica, en plan de no porque en la fuente tal, antes de decir lo que dice la fuente, digo, haz el ejercicio por favor de la crítica formal, lo que en alemán, en la ciencia, en la crítica de la fuente alemana se conoce como Quellenkunde und Quellenkritik. Es decir, hacer la crítica del surgimiento de la fuente y el rastreo de su cadena de custodia sin basaros en la paleografía, es decir, como esta escritura parece antigua, no. Hacer el rastreo. Cuando hagáis todos esos ejercicios y os deis cuenta de la realidad aplastante, me venís y entonces ya luego podemos discutir de hermenéutica y de lo que dice el texto. Y las otras críticas, pues como que soy anticristiano, ya os digo yo que no lo soy, porque es que si queréis podéis verlo, ¿vale? Es decir, anticristiano no soy, ahora seré tildado de antijudío, antihabichuelo, eso ya cada uno que decida si lo soy o no. Y lógicamente, islamófobo, antiislámico, anti lo que quiera, me podéis llamar lo que queráis. Yo solo digo que no se puede detener el avance del conocimiento y todo aquel que lo intenta solo puede hacerlo por la fuerza, por lo tanto es un tirano. Y de tiranías estamos yo creo que ya hasta los topes, sobre todo en este mundo que vivimos hoy en día. Así que gracias por escucharme y es un placer volver aquí si así lo deseáis. Enorme, Micael, ha sido un enorme placer y ya te garantizo que la gente va a pedir tercera parte para centrarnos en Cristo, en Mohammed y en general en las religiones abrahámicas, que creo que va a ser un podcast extremadamente interesante. Acepto. Señores, esto ha sido todo por hoy y nos vemos en otro episodio de La Factoría.